Muy buenas noches. Una vez más, como todos los domingos a las 20 horas, estamos en Legítima Defensa, segunda dosis. A los que nos están mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y no se han suscrito al canal, háganlo. Nunca es tarde para la oportunidad de suscribirse al canal, que además es completamente gratuito. Activar la campanita de notificaciones, podés hacer los comentarios que quieras en el chat, en el perfil de comentarios y también hacer donaciones. Hacete socio además si no sos socio todavía de la comunidad de Caras y Caretas. Es muy fácil, en la página web de Caras y Caretas hay un link para hacerlo. Y si no, ahora te ponen el QR, ahí está tapado el QR, ahora está bien el QR en la pantalla, que te permite ir al enlace directamente y hay diferentes categorías de socio, incluso alguna es a voluntad. A nosotros nos resulta muy importante esto porque es la fuente principal de financiamiento de estos proyectos y además siendo socio de la comunidad nos permite llegar a vos con newsletter, con la propia revista, tanto en versión digital como en papel, y ponerte al tanto de todo lo que vamos haciendo. A los que nos miran por la fanpage de Facebook pueden compartir en su perfil, hacer los comentarios que quieran, pueden elegir reacciones. Todo viene muy bien. Saludamos a todos los que nos miran por las pantallas de UCL, en el canal 195 de DirecTV, y por el canal 2 de Flow y 2 de Cablevisión por televisión por cable. Como siempre, saludamos a todos los que nos miran desde el exterior, que son muchos, uruguayos y no uruguayos, porque curiosamente hay mucha gente que no es uruguaya y nos mira, aunque no tenga una relación directa con el Uruguay, simplemente porque le gusta este programa. Ustedes dirán, qué raro es eso, porque nosotros tratamos tantos temas locales, pero no es tan raro, e incluso algunos han viajado con nosotros a excursiones. Les quiero recordar que el viernes 17 de mayo, esto es dentro de 3 semanas, creo, vamos a hacer el 4º aniversario de Legítima Defensa en el Teatro del Galpón. Ya nos hemos acostumbrado a hacerlo en el Teatro del Galpón, siempre se ha llenado, una gran concurrencia, además una gran concurrencia solidaria, porque si bien la entrada es libre, siempre les pedimos que lleven alimentos no perecederos para las ollas populares, y todas las veces que lo hicimos fue un éxito, se desbordaron las mesas y esta vez creemos que va a suceder lo mismo. Recuerden, 17 de mayo, a partir de las 19:30 tienen que estar presentes en el Galpón y recuerden que a las 20 horas se emite el programa en vivo que va a ser hecho en el Galpón, así que no pueden llegar tarde. En el 092-982-986 reservás tu lugar. Acordate, 092-982-986. El mismo teléfono con el que reservás o obtenés información sobre las excursiones. En este caso nos vamos el 25 de mayo al norte de España y Portugal. Todavía creo que queda algún lugar porque abrimos un cupito de 5 lugares que no se han ocupado del todo todavía. Así que podés averiguar en 092-982-986 o en SIUR también todo el itinerario de viaje. Y si estás interesado o interesada, pedir información y sumarte a este viaje a Europa que vamos a hacer con Legítima Defensa entre el 25 de mayo y el 13 de junio, siguiendo el éxito que fue impresionante el que hicimos en enero a Cuba, donde fueron como 70 televidentes de Legítima a acompañarnos, un viaje que estuvo buenísimo. Bueno, en la noche de hoy vamos a tener un programón, vamos a tener 2 invitados muy especiales. Primero vamos a hablar con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, seguidamente vamos a hablar con el senador Óscar Boca Andrade, y hoy Popi está enfermo, está engripado, la verdad que el tiempo indica que lo mejor es quedarse un poco en la casa. Usted probablemente también pueda disfrutar del programa quedándose en su casa, pero vamos a hacer el café con mi querida amiga y colega Sofi Pinto Román. Lo vamos a hacer al final del programa con Sofi. Bueno, vamos a la introducción y enseguida conversamos con nuestro primer invitado, Fernando Pereira, con el que tenemos mucho para conversar en el marco de esta campaña. Ya está, decidida campaña electoral en la que está inmerso nuestro país. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que se están sumando. Acuérdense de poner like y poner me gusta, de hacer todos los comentarios que quieran para que ayuden a que el algoritmo nos recomiende. Un gusto, como siempre, recibir al presidente del Frente Amplio y querido amigo, además, Fernando Pereira. ¿Cómo te va, Fernando? Un placer como siempre estar. Fernando, Roto rápido el Popi, el Popi eligió bien el día. Es un crack, porque, un crack. Como mucha gente sabe, este programa sale el domingo, pero nosotros lo grabamos el viernes. Y hoy, en este viernes, hay una lluvia intensa
Se vino el invierno, decididamente, y Poppy cantó gripe. Cantó gripe. Cantó gripe, Cantó Poppy. gripe. ¿Te acordás cuando... Y le va a durar hasta mañana por lo menos. ¿Te acordás cuando Alfie, Isaac Alfie, como expresidente de la OPP en este periodo durante la pandemia, decía que la gente cantaba COVID para no ir a trabajar? Y después él tuvo COVID, ¿no? Yo tuve que 3 veces, ja. ¿No? Tremendo, Vale ni pensar. tremendo lo que ha pasado en este periodo de gobierno, ¿no? Increíble. ¿Cuántas cosas cambiaron? No solo porque cambió el signo político del gobierno, sino porque además, indiscutiblemente, esto de la pandemia y las cosas que pasaron asociadas a esto que está tan metido ahora en el programa de las fuerzas políticas, en particular el Frente Amplio, que es el tema del medio ambiente y de los cambios, del cambio climático. Hubo sequía, tiempo sin agua dulce, pandemia, en fin, la verdad que estuvo complicado este periodo en muchos planos, y además da la sensación, y con esto arranco, que el gobierno no hizo todo lo que pudo para que la gente, para conjurar, digamos, los daños que ese tipo de cosas, que obviamente no son responsabilidad del gobierno, no perjudicaran tanto a la gente. Nos estábamos enterando en las últimas horas que con estas lluvias, por ejemplo, toda esa instalación que se hizo del río San José para proveer se destruyó, ¿no? Primero, entonces, Fernando, un panorama. ¿Cómo termina este gobierno? ¿Cómo está terminando este gobierno globalmente para el Frente Amplio? Bueno, ayer escuché en vivo a Clara, que es una directora de la Intendencia, pero además una mujer muy profunda en su pensamiento en la inauguración de una fundación, El Puente, sobre el pensar de la izquierda hoy para construir puentes con personas que han quedado al costado del camino y conocer experiencias y conocimientos con gente que la tiene, pero que tiene una situación que la coloca de forma desigual con otro sector de la sociedad. Y hablaba de colocar lo mejor de nosotros, que es nuestro valor, nuestro poder, que es el poder de haber recibido amor cuando éramos niños, de haber tenido nutrición, de haber sentido amor, de haber construido solidaridades a partir de las que nos construyeron nuestras propias familias, para poder entender a aquellos que han quedado al costado del camino. Y en este proceso de gobierno, la gran ausencia es las políticas públicas que de alguna manera aseguraran a los uruguayos que no quedaran atrás. Y decenas de miles de uruguayos, por lo menos 40.000, más de los que había en 2019, quedaron por debajo de la línea de la pobreza. Y esto en un país que creció económicamente, o sea, no hay una respuesta clara cómo es que un país crece y al mismo tiempo empobrece. Y si uno mira la pobreza infantil, como mínimo hay 20.000 niños o niñas que están por debajo de la línea de la pobreza. Y esto es lo que dijo el presidente. Cuando una persona no tiene casa, cuando una persona no tiene un baño dentro de la casa, cuando una persona no llega a los 3 alimentos, cuando un niño está esperando ir a la escuela para tener su alimentación diaria, ahí la libertad es simplemente una expresión, una palabra. Cuando no hay pensamiento crítico, cuando no se incentiva el ingreso a la cultura, cuando no se incentiva a ir al teatro, al ballet, al carnaval o a distintas expresiones artísticas, ahí no hay libertad. Cuando no se promueve sociedades que discutan, que evalúen, que luchen, que se organicen, que generen formas de pensar diferentes, si no hay lógicas de construir usina de ideas para ser mejores, para construirnos mejores como ciudadanos y como sociedad, bueno, ahí la libertad es un concepto casi vacío. Lo expresado por el presidente, la única contradicción que tiene es que en el Uruguay de las oportunidades, en el Uruguay en donde se creció económicamente durante 2 años como mínimo, esa distribución no permitió llegar a guarismos menores en materia de pobreza, de desigualdad. Claramente se privilegió a un sector de la sociedad muy minoritario en relación a lo que pasó con los trabajadores que perdieron salario durante todo el periodo y lo vienen a recuperar en el último año del gobierno, en el 2024, o sea, casi media década perdida. Lo pagó el sector de los jubilados, que como acompaña el índice medio de los salarios, no creció, sobre todo las jubilaciones y pensiones mínimas. Lo pagaron las personas que no acceden al empleo porque tienen todas estas desventajas que planteaba ayer Clara. Entonces, digamos, en cierta medida, reflexionar sobre el quehacer
supone construir un proyecto político que tenga diálogo con la sociedad, que permita volver que el Uruguay de las oportunidades es posible, que se puede salir del Uruguay del desánimo, que efectivamente haberle dado a un niño una computadora y colocar internet en las escuelas, en las plazas, en los liceos era posible, que era posible traer el cable subterráneo para que hubiera internet de calidad, que era posible tener fibra óptica, que era posible tener energía eólica alternativa y una central de ciclo combinado, que era posible construir 50 escuelas de tiempo completo y liceos en todo el país, que era posible construir la UTEC en varios lugares, que era posible poder dejar de cantar la canción de Pablo Estramín, si tenés que estudiar morís en la capital. Porque ahora ya te recibís de distintas profesiones en casi todo el país. En Fraiventos, en Durazno, en Rivera a través de la UTEC, pero en Rocha, en Maldonado, en Colonia y en una cantidad de departamentos a través de la Universidad de la República. Y ese cambio, que es que hoy te podés ser la primera generación de egresado universitario de la familia, es un cambio notable que vino de la mano de la descentralización y del fortalecimiento económico de la educación en el Uruguay. Haber pensado que tener educación obligatoria para 4 y 5 años era posible, son cuestiones que llevaron a imaginar a los uruguayos que otro Uruguay era posible y necesario, y lo pensaron y lo vieron. Vieron crecer los salarios 60%, y vieron crecer los salarios de las maestras al doble, y vieron formalizar la negociación de las trabajadoras domésticas, y vieron cómo se podía llegar a las 8 horas del trabajador rural, vieron cambios sociales y políticos de una magnitud que nunca antes se había visto en los últimos 70 años. Y ahora hay que construir este nuevo diseño. El Frente Amplio es el único partido que hoy tiene claramente un programa definido, de partido, no de candidatos. Todos los candidatos tienen el mismo programa. El presidente del Frente Amplio va a defender el mismo programa que defienden los candidatos y la candidata del Frente Amplio. Y esto es lo que fortalece al Frente Amplio, porque el Frente Amplio no va primero en todas las encuestas, como muestra hoy el Monitor, de casualidad. Va primero porque tiene una acumulación política y social lo suficientemente importante como para ser durante más de un año una fuerza que supera al resto de los partidos de la coalición sumados. ¿Esto quiere decir que la elección está ganada? No, pero quiere decir que vamos en el camino adecuado a la construcción de esa victoria. ¿Esa victoria se construye con gente iluminada? No, esa victoria se construye con miles de anónimos, hombres y mujeres que militan cotidianamente en la feria, en el boliche, en el almacén, caminando por la calle, yendo a una feria, yendo a una rambla, yendo a un parque, a conversar con uruguayos, llamando por teléfono a sus vecinos, entrando a la página del Frente Amplio y presionando el botón Juntate para contribuir desde el punto de vista financiero, para recibir información o para anotarse y para militar en cualquier lugar. Y eso nos ha permitido crecer en todo el país. Hoy no solo somos la fuerza con más cantidad de votos, lejos somos la fuerza con más cantidad de militantes. Y esto es lo que tenemos que aprovechar a la hora de la construcción de la victoria popular. Si estamos en condiciones de llegar, claramente. Si tenemos que construir niveles de unidad, generosidad y amplitud que nos permitan ganar, sin duda. Si vamos en esa dirección, creo que vamos en esa dirección. De hecho, tenemos un acto el sábado en Tacuarembó. Lamentablemente hay lluvia y lo vamos a hacer en un local cerrado, pero va a haber un local cerrado repleto de Frente Amplistas, escuchando a nuestros candidatos y a nuestra candidata. Y esa es otra virtud, tener candidatos y candidatas muy potentes. Bueno, como vos mencionás en una editorial tuya, los candidatos del Frente Amplio son lo suficientemente potentes como para pensar que con esa potencia una elección nacional puede ser parte de una victoria popular. Programa único, candidaturas potentes, una fórmula que puede llegar a ser muy potente. Sí, pero quiero hacerte preguntas con respecto a esto. Igual antes, déjame hacerte porque fue una reflexión que cuando estuve viendo también el discurso que hizo el presidente de la República en Argentina se viralizó de algún modo porque era como que le aguara la fiesta a Milei. Y la verdad que la calle Pou, en un contexto de un presidente ultraliberal, minarquista como Milei, fue planteado, ojo, mirá que el Estado es importante. Y a mí, cuando lo miré, dije, bueno, yo conozco bien el pensamiento de la calle Pou, es una persona liberal, de lo más liberal que hay en el Uruguay, ¿no?
Pero la calle Pou no mastica vidrio, sabe que está en una competencia electoral y sabe que en el Uruguay hay un consenso nacional muy antiguo de que el Estado es el escudo de los débiles, ¿no? Es como ese consenso ballista. Entonces dije, bueno, es un buen dato que de algún modo el herrerismo, así sea por la campaña electoral, recuerde que en este país no se puede hacer eso, ¿no? Lo vi como algo positivo, a pesar de que, no sé, su práctica de Maya Oro, de favorecer a los Maya Oro, contradice bastante de lo que dice. Pero bueno, me pareció algo interesante, ¿no? A mí también. Es decir, Y de hecho, me parece que hay un consenso social ojalá que ese consenso se mantenga. que porque muchas es un veces activo del permea Uruguay, ¿no? al que no lo tiene, en el sentido que el Estado tiene que ser escudo de los débiles, tiene que ser escudo de los débiles. Y es un concepto ballista y es un concepto de la izquierda. Y es un concepto que yo creo que es mayoritario, que se vio reflejado en muchos referéndums, plebiscitos, acciones de distinto tipo. La gente en general tiende a pensar que las políticas públicas tienen que proteger a los débiles y que en la medida que haya un escudo de los débiles va a haber una sociedad más integrada. De forma tal, claro, que comparar a Milei con la calle no se puede. Milei es alguien irreflexivo, que habla con un perro que está muerto, que tiene conductas y políticas públicas realmente muy nocivas para la Argentina. Pero de todas maneras fue, me parece a mí, una señal positiva. ¿Sí? Vuelvo entonces a esto que estabas diciendo. Es cierto, yo lo he planteado públicamente, lo he expresado, lo has visto, lo he leído. Para mí, la potencia de la candidatura. Hay 3 candidatos en este momento, precandidatos en el Frente Amplio. Hay 2 que marchan muy en punta, como para suponer que va a estar entre Yamandú y Carolina, más allá del esfuerzo electoral que haga Andrés, intendente de Salto Andrés Lima. Y por lo que uno ve de lo que se había resuelto en el Frente Amplio, todo indica que la fórmula va a ser integrada por ellos dos. No es que esté esto resuelto, pero el que gane va a ser el candidato o candidata a presidente, y es muy probable que el que no gane acompañe en esa fórmula como candidato a vicepresidente. Y mirado así, son probablemente las 2 potencias electorales más grandes que tiene en este momento el país. Y uno dice, bueno, esto conjuntado en sinergia tiene una fuerza electoral muy grande, no es una fórmula débil, es muy fuerte en los 2 puntos. Sin embargo, quiero decirte con honestidad que yo observo, sobre todo en las últimas semanas, que está ríspida la interna del Frente Amplio, como que el Frente, no sé, no está transitando esta interna de una manera en que uno diga, no sé, ¿no te parece que se está haciendo un poco de daño al Frente? ¿Cómo ves esto en la campaña electoral? Capaz que vos sos el presidente, no sé. No, yo la veo como una campaña lógica. Esta ¿Pero lógica... está haciendo todo para ganar el Frente o te parece que hay ruido acá? Bueno, el Frente Amplio tenía hace 2 años, cuando nosotros asumimos, junto con otra cantidad de compañeros, la mesa política y el plenario nacional del Frente Amplio, 30% de intención de voto. Y hoy tiene entre 43 y 45. Con lo cual ese crecimiento es inobjetable. Y ese crecimiento es hijo de la organización popular. Digamos, de que nos logramos organizar, de que fuimos a un referéndum contra la LUC Sí, Fernando, y pero no estuvo siempre construimos la interna, mayoría. ¿no? Yo me refiero a este contexto. No, pero por eso, llegamos hasta acá habiendo mejorado nuestra condición electoral entre 13 y 15 puntos. Esto en sí mismo es un hecho muy positivo. Segundo lugar, para ganar la elección se precisa este guarismo, pero se precisa crecer hasta 48 o 49 si queremos ganar la mayoría parlamentaria. Este salto requiere hablar con frente amplistas desencantados que se fueron y que necesitamos que vuelvan, con los nuevos electores, con sectores medios de la sociedad que quedaron con cierta desilusión con el Frente Amplio o con cierto desencanto, que hay que poder conversar, y requiere políticas claras del Frente Amplio. Y la campaña interna, que nosotros siempre sabemos que es un momento de tránsito complejo para el Frente Amplio, tiene que transitar por 3 caminos sencillos, pero luego hay que aplicarlos. Mucha unidad, generosidad y amplitud. ¿Esto quiere decir no tener divergencias? No. Quiere decir tener divergencias, pero en el marco de tener amplitud, generosidad y priorizar la unidad. No hay nada más importante para la sociedad uruguaya o para las mayorías, las grandes mayorías de los uruguayos, que el Frente Amplio gane la elección en octubre y con mayoría parlamentaria. Si eso es lo más importante, nadie debe tener derecho a ponerlo en riesgo. Nadie. Ningún compañero, ninguna compañera tiene derecho a ponerlo en riesgo. Entonces, si nosotros logramos ordenar la campaña en esta dirección,
que supone campaña de los candidatos que están girando en todo el país. Supone el presidente que está girando en todo el país. Con perfil más bajo, porque a mí me toca otra tarea ahora, pero girando todo el país. Los senadores y los diputados del Frente Amplio que están girando todo el país. Y los militantes, en el lugar en donde viven. ¿Esto está funcionando? Sí, esto está funcionando. Entonces, ¿puede haber ruido? Por supuesto que sí, porque hay una elección interna, pero ese ruido no puede ser más importante que el objetivo que tiene gran parte de la sociedad uruguaya, que se terminen estos años de neoliberalismo y que vuelva el progresismo al Uruguay. Si esta es la prioridad, nada es más importante que esta prioridad. Por molestia que tengamos con otro compañero o compañera, nada es más importante que la unidad, la generosidad, la amplitud y la victoria del Frente Amplio como herramienta de cambio, no por llegar, llegar para volver a transformar, ¿no? Porque, digamos, en la ilusión de los uruguayos, en 2005, cuando llegó el Frente Amplio en el gobierno, ¿qué estaba? Que hubiera negociación colectiva, que se mejorara la condición de vida de la gente, que hubiera mayores niveles de igualdad, que la salud fuera accesible para los uruguayos y uruguayas. Y fuimos a eso y lo logramos. La gente confía en el Frente Amplio y tiene estos guarismos porque tiene una praxis concreta en el gobierno y porque confía que los nuevos hombres y mujeres que les toca la responsabilidad de liderar el Frente Amplio en las elecciones tienen la capacidad para llevar adelante el programa. Yo tengo la misma convicción. Que gane quien gane la elección interna, el Frente Amplio tiene candidatos potentes, equipos potentes de trabajo para llevar adelante un gran gobierno. Entonces puede haber ruido, yo no lo niego, pero los ruidos no van a ser un impedimento para reordenar una campaña y que una gran red de frente amplistas, enorme, se junte con la fórmula presidencial para ganar la elección. Y esto va a ser el 30 de junio, ¿no? Ese mismo día vamos a decidir la fórmula y vamos a construir la red que acompañe a la presidencia del Frente Amplio, quien haya elegido, a los compañeros o a la compañera. En tu opinión o en la mirada, capaz que no me querés dar una opinión sobre esto, pero cuando Mario retira su candidatura y apoya a Yamandu Orsi, lo hace sobre la base de un acuerdo que se expresa en un documento de 8 puntos. Ese documento, que incluye algunos énfasis, ¿no pasa un poquito por arriba del programa? Te pregunto, porque... No, yo creo que no. Pero, no. Yo no pienso ni debo opinar, pero creo que no. Ahora, las decisiones de los candidatos o candidatas que hayan apoyado al Frente Amplio son decisiones particulares, las toman, las definen en sus comandos, en sus sectores políticos, y yo no me meto. Me da la impresión a mí de que lo que leí del acuerdo, ninguna cuestión vulnera el programa del Frente Amplio. A esta hora lo podemos decir nosotros que el 27 de octubre claramente va a haber 2 plebiscitos. El plebiscito acordado ya por la coalición, promovido por el Partido Nacional, de allanamientos nocturnos. Ese ya tuvo la firma parlamentaria de los parlamentarios de la bancada como para hacerlo. Y todo indica que el movimiento social, en particular el PIT-CNT, logró, bueno, obviamente la Corte Electoral tiene que contar, pero entregó un número de firmas por encima de lo requerido, por lo cual lo más probable es que haya plebiscito también sobre la seguridad social. Vos hiciste declaraciones que en ese caso el Frente tiene que evaluar nuevamente qué hacer. ¿Qué significa? Pero porque hasta ahora hay libertad de acción. Nada nuevo, el Frente Amplio cuando declaró la libertad de acción, declaró que iba a volver a analizar el tema en la medida de que se hubieran alcanzado las firmas. Todo indica que las firmas están, que la Corte Electoral va a avalar y que va a haber un plebiscito. Y el Frente Amplio lo tiene que reconsiderar para seguir con la libertad de acción, que es una posibilidad, o para tomar posición, que es otra posibilidad. Pero en todo caso lo que no puede hacer es hacer de cuenta que un hecho no sucedió. La sociedad firmó, avaló un plebiscito y va a haber que rediscutir a esa luz. Y va a haber que discutir con amplitud, y probablemente esa discusión la demos después de finalizar la interna, donde nosotros jugamos mucho, ¿no? Nosotros queremos que el Frente Amplio tenga una gran elección interna, y vamos a hacer una apuesta política, pública, publicitaria, para que el Frente Amplio haga una gran elección. 2 datos con respecto a esto del plebiscito de la seguridad social.
Por un lado, un dato que se corrobora nuevamente, que es que el movimiento social es hasta ahora el único capaz de hacer plebiscitos en este país por vía de juntar firmas. Lo que no es poco, lo intentó Cabildo Abierto con la deuda, con el endeudamiento de la población, no llegó a las firmas. Lo intentó un movimiento Uruguay Soberano, no llegó a las firmas. Hay bastantes antecedentes en los últimos años de intentos de partidos políticos de la derecha que no han llegado a la firma. Nuevamente el PIT-CNT y el movimiento social lo logra, esta vez con esta posición del Frente Amplio, fue distinta a la posición cuando el caso de la LUC. Y también un segundo dato que, de acuerdo a sondeo de opinión pública, la mayoría de los frente amplistas se inclinaría o estaría en este momento en una posición más bien inclinada a favor de ese plebiscito. ¿Te parece que hay un problema de sintonía? Porque la mayor parte de los dirigentes del Frente Amplio se ha pronunciado más bien en desacuerdo. ¿Hay un problema ahí de sintonía entre la dirigencia y el electorado? A veces puede ser de sintonía, pero también hay una realidad. Los partidos no gobiernan a partir de encuestas. Si no, harían un programa a partir de 60 encuestas de opinión y algunos focus group. Los partidos políticos gobiernan de acuerdo a prioridades que de alguna manera componen con la sociedad organizada. En este caso, que es un caso muy sensible, que a mí me sensibiliza, es un movimiento que yo quiero mucho, nos trae un tema que desde mi punto de vista debería haberse laudado en un diálogo social y no en una reforma constitucional, porque eso permitía tener una mirada a 30 años de muchos más temas que los que se están abordando en este plebiscito. Este plebiscito se aborda la edad, se aborda la jubilación mínima y se aborda el tema de la SAFAP. Pero faltan en ese debate de la protección social, desde la niñez hasta la muerte, un conjunto de acciones que permitirían tener un sistema de seguridad social que dieran sustentabilidad fiscal y sostenibilidad social. Bueno, esta es la apuesta del Frente Amplio. ¿Eso quiere decir que el movimiento sindical y social no pueda tener una apuesta diferente? Por supuesto que no, de hecho la tuvo y de hecho, como decís vos, logró conquistar una enorme cantidad de firmas. Bueno, esto es lo que lleva a analizar el tema de fondo. Ahora, lo que tenemos que discutir, si en el tema de fondo tenemos acuerdo, si no tenemos desacuerdo, si la medida de mantener la libertad de acción es la más adecuada, y obvio que no lo vamos a decidir, no es que no miremos la encuesta, no lo vamos a decidir por la encuesta, sino porque es mejor para el Frente Amplio y luego, mejor dicho, que es mejor para el país y luego que es mejor para el Frente Amplio. ¿Hay posibilidades de que el otro plebiscito que estuvo en discusión en el Frente Amplio, que es el propuesto por Ciudadanos, del ingreso por concurso o en su efecto por sorteo, pero que no tuvo las mayorías necesarias en el Frente Amplio para ser apoyado, pero algunos dirigentes, por ejemplo, Rafael Michelini en el Nuevo Espacio, que estuvo entre los sectores que no acompañó, dijo, pero estamos dispuestos a discutirlo para que se haga junto con la elección municipal de mayo? ¿Hay posibilidades de que el Frente Amplio avance en ese camino? Sí, hay. ¿Eso constitucionalmente se han asesorado si es...? Los miembros de la Corte, que son quienes definen, los que integran la Corte por el Frente Amplio, tienen una opinión favorable. Los constitucionalistas con quienes hemos consultado tienen una opinión favorable. Los expertos en estos temas, que hay varios en Uruguay, tienen una opinión favorable, pero quien resuelve es la Corte Electoral. En principio, nosotros creemos que no hay ninguna duda que se podría, de acuerdo a los informes que tenemos. Un segundo aspecto, si es el momento electoral más adecuado, que eso es lo que hay que evaluar. Y un tercer aspecto, que dado que vamos a tener más tiempo, ahora sí merece este tema tener una discusión profunda de si efectivamente tenemos la fortaleza suficiente, la acumulación de suficiente de fuerzas como para que en mayo, cuando justamente se están discutiendo las intendencias departamentales y suele haber un corrimiento por entregas de cargos y por trabajos, es el momento más adecuado para ir a un plebiscito. Ese es un tema sí, que está arriba de la mesa y que lo vamos a laudar en algún momento, pero que no era este el momento. Nosotros tenemos que presentar las firmas del Parlamento, 2/5 de las firmas, 6 meses antes de la elección de mayo. Con lo cual ahora tenemos un buen tiempo para hacer mayores consultas, para hacer alguna otra encuesta, para conversar más detenidamente con nuestros compañeros del interior del país y de Canelones y de Montevideo. Tenemos más tiempo para reflexionar si el camino adecuado es una reforma constitucional.
Yo en algún punto coincido con Mujica que no queremos, no tendríamos que tener la pretensión de todos los temas en los que no tenemos acuerdo político quererlos resolver a través de un plebiscito. Eso no quiere decir no utilizar el instrumento de democracia directa, porque para muchos casos fue un instrumento mucho más que adecuado. Por ejemplo, para ajustar las jubilaciones por el índice medio de salarios, que fue luego lo que permitió un incremento enorme de las jubilaciones en Uruguay cuando esos 15 años de crecimiento salarial, y a eso el Frente Amplio además le sumó muchísimo a las jubilaciones mínimas, pues el 60% fue el promedio del índice medio, pero los jubilados, sobre todo los jubilados con menores jubilaciones, duplicaron su ingreso entre 2004 y 2019. Esto es posible hacerlo porque un plebiscito en el año de 1989 lo consideró y lo concretó, como la protección del agua como bien público. Puede haber discusiones aquí y allá, pero hay un marco constitucional que lo protege. Lo que no nos deberíamos no deberíamos tensar a la elección que elige el presidente, que elige los senadores y diputados, a colocarles tantas hojas de votación que luego la gente se marea y muchas iniciativas que probablemente tendrían mayoría quedan por el camino sencillamente porque en la elección alguien no sobró o no encontró en la lista en el lugar de votación. Estas cosas son todas cosas que hay que medir. Pero hoy sobre este tema en el que el Frente Amplio tiene unidad en el contenido, no tiene una fisura sobre lo que hay que hacer. El ingreso a las intendencias y al conjunto de los organismos públicos tiene que ser por la vía del concurso y del sorteo. Lo que nos faltó es tener unidad si la táctica era ir en octubre o no, y los instrumentos que tiene el Frente Amplio es que no tiene que tener esas votaciones, un tercio de votos negativos, y lo tuvo. Entonces, digamos, hay que asumir que esta fue una resolución que no se pudo tomar, pero eso no cambió la posición del Frente Amplio. Y la posición del Frente Amplio, la obligación del Frente Amplio es impulsarlo. Si gana la elección, en las cámaras, en el Parlamento, si entiende que es en mayo, juntar la firma de los parlamentarios para garantizar de que en mayo haya efectivamente un plebiscito y construir la mayoría para ganar. Porque no puede ser solo un juego para la tribuna como el que pretende Robert Silva, ¿no? Jugar para la tribuna queda muy bien, pero es un juego para la tribuna. Digamos, nadie puede pensar que Robert Silva puede construir los votos que generen la mayoría para una victoria de este tipo. Lo que sí podía pasar, porque los plebiscitos que han ganado en Uruguay son los que conjugan al bloque popular, llamémosle Frente Amplio, y organizaciones sociales del campo popular de distinto tipo, muchas de ellas que no tienen ni siquiera afinidad con el Frente Amplio, pero que coinciden con estos mecanismos, con parte del bloque de lo que denominamos habitualmente la derecha. Y en este caso se daba que había una parte del bloque, en principio habría sido todo el Partido Colorado, después solo quedó Ciudadanos y Cabildo Abierto, lo que podía pensarse que daba la mayoría. La encuesta de opinión, sin ninguna campaña en el medio, daba un amplio apoyo a una medida de este tipo. Pero luego todos sabemos que todo se ve teñido por una campaña electoral muy masiva. Entonces, todos tenemos una parte de razón. Creer que cada uno de los que estuvo en ese debate tiene el 100% de la razón es una necedad que yo no tengo. Yo claramente voté por ir ahora en octubre, creía que había posibilidades de modificar la Constitución en un aspecto que es tremendamente importante, que es que se terminen los señores feudales en el interior del país, que se termine el cambio de trabajo por votos, que se termine ese chantaje emocional que le provoca a los trabajadores tener que renovar los contratos cada 6 meses o cada menos tiempo, que se termine estas prácticas políticas que tanto daño le hacen a la democracia uruguaya. Pero esto lo compartimos todos. Lo que no compartimos todos es cuál es el momento más adecuado, y bueno, en eso vamos a seguir trabajando. Tenemos que cerrar, pero te hago una última pregunta. El 30 de junio, a la noche, en la huella de Seregni, ¿va a haber fórmula? Va a haber fórmula. El 30 va a haber fórmula. El 30 de junio va a haber fórmula, y atrás de esa fórmula va a haber una red de frente amplistas y hombres y mujeres dispuestos a dar todo lo que se tenga para construir una victoria popular. Y eso solo es posible porque existe esta red.
Y esta red que es de contención, de ideas, de proyectar el programa del Frente Amplio, de construir los espacios para que la fórmula recorra pueblo a pueblo todo el país varias veces, como lo está haciendo ahora, es lo que nos va a permitir la victoria popular. Nosotros queremos llegar al gobierno para cambiar la situación del país. No se trata de sacar a nadie, se trata de llegar para cambiar la situación del país, y en eso hay convicciones, hay prioridades, hay programas, hay candidatos y sobre todo hay hombres y mujeres militantes en todo el país que ponen el brazo, que ponen el hombro, que ponen la energía para que esta cuestión que parecía imposible hace 4 años, hoy sea posible. Hoy cualquiera puede decir en Uruguay, sin temor a equivocarse, que el Frente Amplio tiene altas chances de ganar la elección. En el 2019, cuando había terminado el balotaje, probablemente nadie lo hubiera pensado así, o muy poca gente lo hubiera pensado así. Y esa construcción es hija de la rebeldía de los militantes, de no darse por vencido, de no rendirse, como decía Tabaré Vázquez. Y si no se rendieron los militantes, si no se rindió el Frente Amplio, si no se rindió las organizaciones sociales y dieron la pelea adecuada, es porque estamos ahora en condiciones de competir y ganar. Y competir y ganar no puede ser solo un partido entre unos y otros, es una concepción de sociedad. Es esa sociedad que el poder que construye cada uno a partir de su situación de vida pueda trasladarse a los más débiles, como, insisto, planteó ayer Clara, en una reflexión muy profunda de lo que es el humanismo. Puede decir, yo soy humanista, digamos, uno puede tener 10.000 versiones de qué es ser humanista, pero cuando uno dice, bueno, hay que dar una parte de nosotros al otro para que el otro tenga oportunidades, para que el otro se pueda proyectar, para que el otro tenga una vida digna, entonces hay razones para vivir, para tener felicidad, para tener prosperidad, para sentir que otra forma de vivir es posible, que se puede tener una mejor vida, que se puede dar presupuesto para que los niños y niñas no estén en situación de pobreza, que se puede generar condiciones para una mejor educación pública, que se puede seguir cambiando la realidad social del Uruguay. Y eso es lo que está en juego en esta elección. No es entre buenos y malos, no es entre es entre un partido que prioriza este esquema de transformación colectiva y una coalición que claramente el único objetivo que tiene es que el Frente Amplio no gane, como lo han expresado con claridad. ¿Qué los une? Que el Frente Amplio no gane. Lo único que los une. Después están todos más o menos disgustados unos con los otros, ¿no? Muchas gracias, Fernando Pereira, por habernos acompañado. A las órdenes y bueno, y nuestra confianza total y completa a ese conjunto enorme de hombres y mujeres que todos los días se levantan para intentar transformar la realidad. Gracias, Fernando, y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte, enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio.
forma de la gente. Para tener garantías cuando estés jubilado y que tus aportes estén bien cuidados. Darle una mano al que gana 2 mangos. Mete una y poder gozar la vida al jubilarte. Disfrutar tu tiempo, disfrutar del arte. Es un derecho que se comparte. Dale, mete una, afirma tu derecho, mete una, dale, es la reforma de la gente. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Les recuerdo, 17 de mayo en el Galpón hacemos el 4º aniversario de Legítima Defensa. Lo hemos hecho ya en todos estos años. Entrada libre, como saben ustedes, un alimento no perecedero, siempre ha sido muy exitoso. Y una vez se doblaron las mesas y se lo vamos a dar a los compañeros que están en las ollas populares, que todavía hay ollas populares. Aunque ya no se hable tanto de esto, hay todavía muchísimas ollas populares y necesitan siempre ese aporte solidario. Y además celebramos este proyecto de comunicación que realmente yo no entremos en ninguna jactancia, trabajo con muchos compañeros y compañeras, pero realmente ha marcado un hito en nuestra comunicación de nuestro país, la televisión por streaming, que ahora se está instalando no solo en el Uruguay, en varios países. En Argentina, por ejemplo, es más exitosa ya a esta altura. Pero nosotros lo arrancamos acá y nos transformamos en el periodístico, el primero por stream, de streaming del Uruguay y el más visto hasta ahora, lo cual es una cosa sorprendente. Pero eso es gracias a ustedes. Tenemos el gusto de recibir en Legítima Defensa segunda dosis a Óscar Boca Andrade. ¿Cómo te va? Andás, Leandro? Un gusto estar por acá. Otro, como yo le dije ya de Fernando Pereira, otro queridísimo amigo además, porque me da eso que me ha dado el periodismo y la militancia también. La posibilidad de entrevistar a mis amigos. Y no por eso hacer entrevistas concesivas, porque yo trato de hacer entrevistas con preguntas que a la gente le importan y no necesariamente son preguntas que le agraden al interlocutor. Pero mis amigos me entienden y los enemigos también. Boca, estamos en condiciones de afirmar que el movimiento social, el movimiento sindical, pero también en este caso algunos sectores políticos, el Partido Comunista, por lo pronto que vos integrás, fue de los partidos dentro del Frente Amplio que decidió acompañar entusiastamente este proyecto plebiscitario, más allá de algunas discusiones originales sobre el texto. En fin, al final la propuesta es la que hubo. El movimiento social, te decía, alcanzó el número de firmas de 270.000 y superó con creces nuevamente. Sí, un 50% arriba. Es un montón. Bueno, dame números. Y arriba de 400.000. Arriba de 400.000. Sí, sí. Wow. Wow. ¿No? Sí, sí. Dos datos. Se los planteé también a Fernando. Un dato corrobora o confirma que el movimiento social es el único actor político en este país capaz de impulsar plebiscitos por la vía de la firma. En este caso lo intentaron partidos políticos como Cabildo Abierto para el plebiscito de endeudamiento, un tema muy sentido por la población, pero no alcanzó. El Movimiento Uruguay Soberano no alcanzó y hay precedentes en anteriores elecciones. Lo han intentado el Partido Nacional, lo intentaron varios y no alcanzaron. Capaz de la excepción de Larrañaga, la única. La excepción de Larrañaga. Vivir sin miedo en un contexto muy especial. ¿Superó las firmas de Larrañaga? Y sí, creo que sí, porque fueron 405 y yo me fui contando las 400, pero creo casi seguro que sí. Superó las expectativas, ¿no? O sea, en una batalla muy complicada,
se juntaron más firmas ahora que las que juntamos en 2009 para el voto rosado. A ver, cuando la reforma de la Seguridad Social del 96, el acuerdo entre el encuentro progresista de esa época, PICNT, ONASPU, FU, Banfeu, llegamos a las firmas tan justas, tan cerca de las que se precisaban, que algunas se descartaron y quedamos sin consulta popular. O sea, esta es de alguna forma una revancha, porque yo era bastante joven, pero ya integraba la dirección del sindicato y fue una de las primeras campañas donde el resultado que tuvimos cuando enfrentamos esa reforma, que era un ajuste muy duro, ¿no? 35 años de aporte para poder jubilarte, el sistema de privatización de las jubilaciones, la recolección de firmas llegó apenas a las cantidades necesarias y después, con el descarte, quedamos sin consulta popular. Que un tiempo después llegues con tanto margen, yo compraba 350, o sea, estas últimas semanas decía el objetivo era llegar a 350.000, cosa que tengas un margen potente. Es una muy buena señal, porque creo que demuestra que se interpretó bien que los trabajadores se iban a defender. Y creo que de cosas que son bastante sencillas de explicar, ¿no? El endurecimiento de la condición jubilatoria deja gente en banda. O sea, cada vez que corres la orilla, hay más. Hoy nos pasa, el que es militante sindical lo sabe bien, a mí me pasó la semana pasada de un veterano que le faltaban 14 días de aporte para llegar a la jubilación por edad avanzada. Con 15 años de aporte tenía 14, le faltaban 14 días, ¿no? Y estaba con una amargura, ya tenía los 70 años de edad. O sea, a las distintas puertas siempre hay trabajadores que quedan en la orilla. Cuando se corre la condición mínima, bueno, la cantidad de trabajadores que quedan en la orilla es mucho mayor. Pero esto, que es una percepción, lo demuestra de manera categórica el estudio que hace la economista San Román, donde dicen todos los países en los que se corrió la edad jubilatoria, un poco menos de la mitad llegó a la nueva edad trabajando. Entonces, cualquier discusión de la edad jubilatoria tendría que tener, en principio, cómo contemplas al que tropieza. Bueno, esta reforma decidió no contemplar al que tropieza, lo que no es un aspecto técnico de la reforma, sino que es un aspecto político. El exitoso llega, el no exitoso la queda. Entonces, hoy creo que muchos trabajadores vieron el diario del lunes, que es, va a haber una tonelada de trabajadores, trabajadora doméstica, rural, metalúrgico, que van de la salud, de la prensa, que perdiendo el trabajo a los 60, 61 años quedan en una condición muy vulnerable. El estudio de cifra esta semana, 70% de los trabajadores lucha para llegar a fin de mes. 63 no llega. Medio millón de uruguayos cobrando 25.000 pesos. O sea, la capacidad de ahorro del trabajador uruguayo para decir, me quedé sin trabajo a los 61, pero tengo cómo llegar a los 65 sin dificultades, es mínima. Entonces, lo primero es destemplada y era lógico que hubiera una respuesta popular. No fue una reforma votada sin movilización, al contrario, paro de 24 horas, con una movilización como pocas veces yo vi. Siempre los paros de 24 horas pueden ser muy impactantes porque el país queda quieto, pero no grandes en movilización. Lo segundo es que me corriste el mínimo jubilatorio. La gente se jubila a los 64 porque una vez que llega al mínimo jubilatorio, lo que estamos defendiendo es muy poco. O sea, es la tasa de reemplazo del 45% cuando llegás a 30 años de aporte y 60 de edad. 45% del promedio de los últimos 10 años. Un trabajador que tiene de ingresos 50.000, va al sueldo base jubilatorio, estos 40, el 45% es 18. Entonces, en general el trabajador no se jubila a los 60 en Uruguay, sigue trabajando, pero ¿para qué? Para mejorar su jubilación. Incorpora por cada año que sigue trabajando un 3%, ya cuando se aproximó a los 65, 64 es el promedio de edad jubilatorio, el porcentaje es más alto. Ahora, ¿qué hizo la reforma? No solo cambió la edad, sino que el porcentaje que te da a los 65 es peor que el que hoy tenés a los 60, porque a los 65 te da el mismo 45% del sueldo de base jubilatorio, pero de los últimos 20 años, no de los últimos 10, de los mejores 20, no de los últimos 10. Entonces, hoy tenías dos opciones, o los últimos 10 o los mejores 20 más un 5%. Entonces vas a llegar a los 65 años con una jubilación más deteriorada que lo que tenías a los 60, entonces obligado a seguir trabajando para poder mejorar tu jubilación. En algunas ramas de actividad, pensar en ese horizonte es prohibitivo. Metalúrgico, frigorífico, construcción, no te da la espalda. Una reforma que plantea que se van a triplicar las altas por discapacidad. O sea, que el endurecimiento de las condiciones de trabajo, pero lo plantearon crudamente, saltás de 50.000 a 150.000 trabajadores que van a tener altas por discapacidad. Entonces, primer punto me parece bastante contundente, decir, bueno, los trabajadores no iban a aceptar esto.
Segundo, sí es reivindicativo, sí es una mejora, pero es una mejora que no estaría en el plebiscito si el Frente Amplio hubiera seguido en el gobierno. Porque simplemente con mantener el ajuste a cuenta que se da a las jubilaciones mínimas estarían por arriba de los 20.000 pesos, y la diferencia entre la jubilación mínima y el salario mínimo nacional, que es 22.258, sería marginal. El problema es que llegó un gobierno que no solamente dejó de aumentar la jubilación mínima, sino que la bajó porque cambió la base de cálculo. O sea, en el momento de caída del salario decidió elegir el indicador IMS. Esto no fue una opción neutra, fue una opción dura con las jubilaciones más bajas. Entonces, es una reacción tan desproporcionada que cuando tenés una política que no solamente no mantiene la mejora del salario mínimo, sino que empieza la rebaja del salario mínimo, construir un instrumento que defienda la jubilación mínima, o sea, que defienda al jubilado que está peor. Y la tercera, me parece que rompe los ojos, que el balance, 30 años después casi, del sistema de privatizaciones es un balance nefasto. O sea, cuando se instalaron las AFAP nos decían doble jubilación, tasas de reemplazo arriba del 100%, y hoy hay un balance a hacer con 60.000 personas que ya cobran AFAP. Yo me tomé un trabajo de repartir estas 60.000 en grupos, en deciles, ¿no? En grupos de 6.000 jubilados, para tener una muestra gráfica de qué pasó con el trabajador que renunció a la mitad de su jubilación del BPS para canjearla por una mitad de jubilación privada. El decil más bajo de estos 60.000 uruguayos cobra 126 pesos por mes promedio. El segundo escalón, 700 pesos. El tercer escalón, 1.200 pesos. El cuarto escalón, 2.200 pesos. O sea, un 90% de los trabajadores que reciben renta vitalicia de AFAP está en 5.000 pesos para abajo el promedio. O sea, es bajísimo. Solo el último decil es el decil que levanta un poco. Una diferencia, si fueras al Gini AFAP, también muy dramática. O sea, el decil más alto de ingresos cobra 300 veces más que el decil más bajo de ingresos. O sea, además de una lógica perversa del sistema financiero, muy desigual. Entonces se habilita un debate. Decir, bueno, está bien que yo le dé la mitad de mis aportes al sistema privado cuando quedo sin trabajo y es el BPS el que me paga el seguro de paro. Te voy a tener un hijo y es el BPS el que me da la asignación familiar. Y tengo un vecino con discapacidad y es el BPS el que le da la prestación. Y tengo un hijo con enfermedades raras y es el BPS el que tiene el Cansan y el CREACER ahora para atender como centro de referencia. O sea, y pedís una prótesis y es el BPS, ¿no? El sistema financiero es lo que nos da más garantías. Y creo que una segunda reflexión que es muy importante es cuánto empeoró el sistema de AFAP en los últimos 3 años. Y es mucho. Uno, vos no estabas obligado, ahora el nuevo trabajador va a estar obligado, dejó de ser profesional. El segundo elemento es que el trabajador, si no estaba obligado, tenía la opción del artículo 8 que le incrementaba el sueldo básico jubilatorio en un 50%. Entonces, yo lo escuché que acá ya se trató, te lo quitaron a mitad de camino y solamente un pedacito chiquito le dejaron irse. Y el Frente en su programa plantea que va a resolver esta situación crítica a todos los afectados. Por lo tanto, eso es un compromiso que tiene sin plebiscito, ¿no? O sea, que asumimos en el programa del Frente Amplio. Son 900.000, ¿no? Uruguayos que están afectados por que le cambiaron las condiciones con las que se afiliaba al sistema privado. El tercero, que tuvo muy poca prensa, es que en junio del 2021 se decidió que se duplican las comisiones que cobra la aseguradora, en este caso el Banco de Seguro de Estado, a la hora de pagarte la jubilación. Esto impacta, junto con la modificación de las tasas de interés técnico, en un 20% menos en las futuras prestaciones jubilatorias privadas, que ya eran bajas. El cuarto componente es que se habilitó, no sea santo de qué, del déficit del BPS, seguro no, a que las AFAP te puedan seguir cobrando comisión cuando estás desocupado. Esto no lo habilitaba la ley del 96. La AFAP te cobraba comisión en el momento que vos aportabas. Después había gastos de administración, pero no comisión. La comisión era en el momento que el trabajador estaba en actividad, no cuando estoy desocupado. Bueno, la reforma habilitó que el sistema además te mastique, y esto para los trabajadores con alta safralidad, construcción, pesca, rurales, trabajadores gastronómicos en temporada, los trabajadores de citrus. Bueno, veneno, ¿no? Y el quinto es que no respeta más las bonificadas de algunos trabajadores. O sea, un ejemplo, una maestra que se jubiló el 30 de noviembre del año pasado, el BPS y la AFAP le reconocen la bonificación de 3x4, uno en el cómputo, otro en la edad ficta. Si se jubiló el 1 de diciembre, ya no más. O sea, se dejó de reconocer las bonificadas por parte de la AFAP, no así el BPS.
Entonces, cuando tenés toda esta artillería de medidas que empeoran el sistema de privatización, por eso es falso el debate con decir, bueno, pero el Frente Amplio en su periodo en todo caso lo mejoró, porque rehabilitó los cincuentones, porque estableció un tope en las comisiones. Los cincuentones, si bien no les reconoció el 100%, les reconoció el 90%. Y fíjate que aún antes de que se diera esta batería de medidas que empeoran el sistema privado, la mayoría, al 90% del BPS, decidió cambiarse. Antes de esta batería de medidas y al 90% de lo que sería tu jubilación. Entonces, bueno, el tercer punto parece un punto razonable. Eso no es necesario que hagamos un balance democrático del sistema de privatizaciones, que en 30 de los países que se aplicó, en 18 hubo que revertirlo. Entonces hay un debate interesante. Y los argumentos en contra son argumentos que hay que atender. Aumento de la expectativa de vida, es cierto. Empecemos a discutir que no es parejo, que no vive lo mismo el 10% más rico que el 10% más pobre. Esto está estudiado en América Latina y en el mundo. En algunos países con 12 años de diferencia, en otras regiones con 17 años de diferencia, mujeres en zonas de Chile más pobres con zonas de Chile más ricas, para poner algunos ejemplos, sectores que sufren envejecimiento precoz por las condiciones de trabajo. O sea, cuando lo discutamos, no sea que me arrases con una cosa al barrer, discutamos la expectativa de vida con todas las complejidades que tiene. Punto a tener en cuenta, ¿no? Punto a tener en cuenta los costos, sí, cómo no. Ahora empecemos a discutir que una trabajadora doméstica aporta el 15% de sus ingresos. O sea, llegó a hacer horas extras, cobra 30, aporta 4.500 pesos al BPS. Y el sector agroexportador aporta 1,9%. O sea, tendría que tener por arriba de 300.000 pesos en liquidación salarial para emparejarse a lo que aporta la pobre doméstica. Está muy mal distribuido el cómo se financia el BPS, ¿no? O sea, a la hora de discutir los arriba de 1.500 millones que tienen en exoneraciones el impuesto al patrimonio y el impuesto a la renta empresarial, ¿no? No tienen que ser parte de la solución de cómo financiarse una mejor seguridad social. O sea, si tengo que elegir entre mejorar las jubilaciones más bajas y revisar determinadas medidas que tienen que ver con cómo hacer ese esfuerzo que tiene en alguna dirección. Entonces, habilita un debate que creo que es un debate bienvenido, porque que era lógico. O sea, era lógico cualquiera que viera el conjunto de acciones y movilizaciones que tuvo este tema, que tiene, es muy sentido por abajo, es muy sentido. Hay mucha incertidumbre en qué pasa en el mundo del trabajo y demás. Pero bueno, tuvimos dificultades. El escenario que nosotros intentamos siempre, tanto hasta que en la última mesa la orientación nuestra era tener más tiempo para discutir, era tratar de consensuar un espacio común. Pero es muy difícil cuando hubo sectores muy grandes que dijeron con ningún texto voy. Con ningún texto voy. O sea, antes de esa discusión tenías una discusión que era, no importa que el texto sea con menos exigencia, no voy. Entonces era muy difícil pensar en que ibas a articular alguna posibilidad de acuerdo cuando la posición estaba tan dura. Entonces, el escenario no es el ideal. Nosotros, el que hubiéramos preferido es al conjunto del campo popular, social y político, junto en la iniciativa. Pero una vez que ese escenario no estuvo, los trabajadores tenían derecho a defenderse y no esperar por. Este no es un movimiento social uruguayo y es una ventaja que tiene, por lo menos en los últimos 70, 80 años, capaz en la década del 30 y del 40, puede ser, pero no es un movimiento social que se subordina a partidos, no lo es. Esta semana, fíjate, bueno, celebramos los 10 años de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Que más que la aprobación de la ley celebrábamos el resultado. Es decir, Uruguay pasó de tener 50.000 trabajadores accidentados por año en el Banco de Seguros a 28.000. Y más de 50 fallecidos víctimas de siniestro mortal a 27, 28 por año. O sea, es un cambio profundísimo el que impactó la ley. Y nosotros tuvimos que discutir esto enfrentando los que nos planteaban la inconveniencia de debatir este tema en un año electoral como el 2014. Y lo cierto es que el Sindicato de la Construcción dijo, enterramos nosotros los compañeros. Y esta norma ha dado resultado en el mundo. Y por suerte no bajó la bandera, porque hubiera sido una vergüenza que el movimiento social dijera, espero para adelante porque puede generar inconveniencias electorales. Esa es una fortaleza del movimiento social, no una debilidad. Mismo año tenías a la interna del frente un montón de dificultades en cómo pararse con el no a la baja. Porque las encuestas le daban a la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad 60% y pico de aprobación. Por suerte el movimiento social no decidió bajar la bandera de que había que enfrentar la demagogia punitiva. Porque cuando dejas de enfrentarla después te lleva puesto, ¿no? Te lleva puesto. Llega un momento en que... Para la boca, porque tenemos más que hablar de otros temas. De todas maneras quiero hacerte
o sea, hay una observación sobre esto. No es lo mismo, en el caso del no a la baja, diferencias en torno a la táctica o en torno a la oportunidad, pero habiendo grandes acuerdos en torno a lo que se está definiendo. No había sectores del Frente Amplio a favor de la baja de la imputabilidad, que yo recuerde, que en este donde hay diferencias de orden conceptual, no solo de oportunidad. ¿Sí? Eso es un hecho. Eso es un hecho y tal vez lo del no a la baja de esa discusión es más comparable al tema sobre si es oportuno o no hacer un plebiscito ahora con el ingreso por concurso y cosas. Porque ahí está todo el mundo de acuerdo en el fondo, pero no en la oportunidad. Pero en este caso hay ese orden conceptual. De todas maneras, el plebiscito ya está, quiero decir, las firmas han superado con creces el número y es lo más probable que haya, y bueno, acá me acaba de decir Fernando Pereira que va a haber que el Frente Amplio va a tener que discutir. Ahora, preguntarte una cosa, ¿el plebiscito a qué le responde? Le responde a la SAFAP. ¿Son una criatura frente amplista la SAFAP? No. El Frente Amplio votó en contra a la SAFAP. Sí. El Frente Amplio le responde, el plebiscito le responde al aumento de la edad jubilatoria. El Frente Amplio no solamente no aumentó la edad jubilatoria, sino que permitió la jubilación a los 58 años con 28 de aporte al que está desocupado hace más de un año. O sea, la política del Frente fue bien distinta y nunca aumentaría la edad jubilatoria de esta forma destemplada. O sea, aumentar la edad jubilatoria sin pensar qué pasa con el que queda desocupado en el medio. O sea, yo no me imagino el Frente pensando una reforma diciendo la doméstica que queda sin laburo a los 62. Quiero decirte con esto que solo hacer esa observación distinguiendo un poco, porque en este caso hay otros elementos. Y por una chiquita, y donde tiene más fortaleza la política del Frente en las jubilaciones más bajas. El Frente triplicó las jubilaciones más bajas. Y acá estás pidiendo un aumento que no llega al 20%, o sea, mucho menor. En años hubo, creo que fue el 2009, dio un aumento de un 25% en términos reales el Frente de la jubilación más baja. Mucho más que lo que pide el plebiscito. Arrancamos de un piso peor, todo bien. Pero lo que siento es, tiene mucha autoridad la política en seguridad social del Frente Amplio para decir, nosotros ampliamos mucho la cobertura, muchísimo la cobertura, más aún de lo que plantea el plebiscito, repito, acceso a la jubilación con 58 años de edad. El Frente Amplio tiene autoridad para pararse y decir, bueno, más que nosotros nadie mejoró la jubilación mínima, y la SAFAP la soportamos por otras valoraciones, pero no fueron nuestra criatura, las votamos todos en contra. Hubo diferencias, algunos sectores que votaron por disciplina, lo sé, pero el Frente terminó diciendo en contra del sistema de privatización de las jubilaciones. Entonces yo encuadro más el plebiscito, me parece mucho más claro que es una respuesta a las políticas de la derecha que un debate interno del FA, que sé que también existe, ¿no? Sobre si tiene que estar en la Constitución o no. Está bien, eso creo que todos podemos compartirlo. Es una respuesta más, incluso una respuesta en el marco de que el gobierno de la calle Pou impulsó una reforma jubilatoria que todo el Frente Amplio votó en contra, ¿no? Todo el Frente Amplio votó en contra. Pero bueno, estamos en el contexto de una elección interna. ¿Cómo se está procesando para vos la interna? Yo veo algunas luces amarillas. Lo mismo, preocupado. O sea, voy al segundo tema que va a estar de cajón. A mí me sorprendió mucho que tuviéramos esta discusión sobre impulsar un plebiscito en 15 días. Muchísimo. O sea, quedé perplejo. Y el tenor de la discusión posterior, ¿no? Porque cualquiera sabe que forzar una fuerza política a meterse no es como que yo quiera votar una huelga de un día para otro sin prepararla. Tiene que haber pasado una catástrofe. A veces no tenés otra. Pero tienen que ser situaciones extraordinarias para que vos tomes la medida máxima. Pero venías de una votación en el Parlamento, ¿no? Claro, pero fíjate la votación en el Parlamento. Y un acuerdo sencillo. Pero fíjate la votación en el Parlamento, 2 de abril. ¿Sabes cómo estaban las barras el 2 de abril? Desiertas, vacías. Nadie. No hubo un muro pintado sobre el tema este. No hubo una invitación de comité a discutir. Mirá que nosotros hemos discutido temas ley de medio, que te llaman los comités, eutanasia te llaman los comités, LUC, 250 comités, seguridad social, no sé cuántas actividades hicimos sobre este tema. Este tema de los ingresos, no le dimos centralidad política. No hubo un volante. Entrá a la página del Frente Amplio a ver qué estaba opinando el 2 de abril. El piña, el pan. Este tema no existió. Ni siquiera la intervención de los legisladores. O sea, es nuestra postura luchar contra el clientelismo, pero no fue la bandera principal. No estuvo arriba de la mesa como la bandera principal. O sea, otros temas sí lo hemos preparado como principal. Algunas interpelaciones, el caso Marcé, el caso Astesiano, el puerto. O sea, hay un conjunto de temas que han tenido centralidad política.
hemos decidido ponernos a batallar para darle centralidad política. Este tema del ingreso a las intendencias no tuvo centralidad política, pasó casi desapercibido. A la semana, 8 o 9 de abril, o sea, estamos hablando de hace poquito, sale en una medida que era claramente un manotazo de agua de alguien que está perdiendo la interna a cara de perro, Robert Silva a plantear el plebiscito. La primera respuesta es de Yamandú diciendo no la veo, ¿no? Y después sale Carolina, tampoco la veía, y Andrés tampoco, o sea, los 3 candidatos que tenés a la presidencia diciendo no veo meterme en esto en este tiempo, ¿no? O sea, en realidad yo daba por descartado que no te ibas a tirar al agua con tan poco tiempo de preparación y con tanto riesgo. Porque, a ver, adelantar la elección de mayo a octubre, es eso lo que hace el plebiscito, ¿no? ¿Por qué en octubre, en mayo vota también la derecha y en octubre tiene tantas dificultades en el interior? Por la acción de los caudillos municipales, digamos así. Y porque tenés, a ver, yo lo tengo bastante estudiado esto, hicimos un trabajo en los últimos 15 años acerca de cuántos municipales tenés presupuestados. Hay intendencias que tienen el 10% presupuestado. O sea, el 90% de los trabajadores, el 70%, el 80%, se juega el trabajo en la elección municipal. Entonces se juega la vida. ¿Cómo pensamos que va a repercutir el hecho de colocar el plebiscito a octubre? Adelanta esa batalla campal, digámosle, que tiene que ver con un factor de poder, a octubre. ¿Es la primera vez que la damos? No. Hace 50 años que dan, bueno, no 50 porque en dictadura no podíamos darla, pero que en cada elección que se da el debate municipal, esta batalla la damos, de luchar contra el clientelismo. Nos va mal. O sea, no es que tenemos extraordinarios resultados cuando colocamos el debate del clientelismo en las elecciones municipales, porque está extraordinariamente naturalizado. Entonces, adelantarlo en una discusión de 2 semanas a octubre, sin hacer una valoración profunda de cómo puede incidir en la elección municipal, que todo ese aparato, porque 300, 400, 1.200 personas en algunos departamentos, es todo ese aparato, que los vas a poner en la hipótesis de usted es contratado por año eventual, gana este plebiscito, queda sin trabajo, o sea, impacta muy fuertemente. No valorarlo fino es por lo menos para mí precipitado. Es decir, bueno, tomar la decisión en una mesa política sin tener espacio para un plenario nacional para que el frente discuta el texto, o sea, nosotros fuimos a la LUC, tuvimos diferencias sobre qué camino elegir para enfrentar la LUC, hubo compañeros que no entendían, creían que el tema de las firmas no iba, pero lo discutimos largo. Un plenario, otro plenario más, bajó a las bases, vimos qué artículo iban, cuál no, discusiones con la central, si podía ir algún artículo que el frente había votado, largo recorrido para poder decidirte ir por la LUC. Seguridad social, larga discusión, meses de discusión de los que creíamos esto va a haber una respuesta de acción de los que creían que no, y después decidimos que lo mejor para el FA era no forzar la votación. ¿Por qué me sirve que el FA se pronuncie a favor del plebiscito ganando 55-45? No, en ese escenario, que al final, pero lo discutimos largamente. Acá, del 10 de abril al 20 de abril, una discusión de este tipo. Cuando además sabemos que para ganar el plebiscito o precisar después tenés militancia. No alcanza con las encuestas. Y cuando metés varios plebiscitos en uno, creo que el caso más claro que tuvimos fue cuando quisimos mechar el voto en el exterior junto con el voto de la impunidad, en vez de acumular, y bueno, tuvimos un resultado que enterró el tema. Entonces, que había riesgos evidentes como para precipitarte a esa decisión, otro factor que yo no lo dejo afuera. O sea, 2 días antes del 1 de mayo, en el marco donde la central está anunciando 400.000 firmas, subirte rápidamente a un plebiscito que el apoyo que tenés es el de Robert, 2 socios muy poco fiables, Ciudadanos y Cabildo, socios poco fiables para que después efectivamente en la campaña los tuviéramos enfrente, y poco fiables en términos de la práctica política, en términos de lo que han sido los acomodos y demás. O sea, no sé si es lo mejor que territorialmente el frente vea cómo se arman espacios y comité pro reforma de la seguridad social en cada barrio y vos armés uno al costado con gente de Cabildo y algún colorado que quede de ciudadano después que pierda la interna. O sea, por lo menos pensarlo un poco más. Volveme al tema porque a mí me parece preocupante. Para la gente creo que es preocupante, por lo menos la gente del Frente Amplio, estas luces amarillas, esta interna rígida que se está observando. Vos fijate que este tema que claramente admite, yo entiendo los compañeros que dicen, bueno, pero podemos dar una señal que es difícil de explicar, entiendo la opinión de los demás compañeros, ¿no? Pero no se puede decir que no hay argumentos sensatos
como para decir, tomemos el tiempo suficiente para ver si tenemos los recursos, la disposición, la claridad, la acumulación política, como para no enterrar un tema, ¿no? Porque se traslada hacia afuera, en este caso muy claro, como que alcanzaba la votación en la mesa política para que se terminara el clientelismo. Y no, para que se termine el clientelismo tenés que ganar un plebiscito. Y ganar un plebiscito en una elección nacional donde tenés otros plebiscitos y las fuerzas dispersas, y donde vas a tener a la derecha que maneja sus aparatos en pie de guerra. Y hasta ahora, ni siquiera en el 2004, cuando ganamos en primera vuelta, logramos mantener esa votación en la mejor elección que tuvimos en la historia de las municipales. O sea, la mejor elección que tuvimos en la historia de las municipales, que fue en el 2005, no llegamos a tener la mitad más uno de los votos del Frente Amplio. Aquella frase de Larrañaga que con esta elección tendríamos segunda vuelta. O sea, aún en ese momento, y notando este riesgo de perderse el trabajo, y en el mejor momento del Frente Amplio, nos costó quebrar esto. Me parece que se subestima la importancia que tiene esto en el interior profundo. En el interior profundo. Donde el tipo que está despolitizado le decís, podés perder el trabajo y tenés un riesgo enorme. ¿Quiere decir que entonces no hay que hacer nada? No, hay que medir la fuerza para... Bueno, otra señal que me parece que tenía ahí una complicación es, 2 días antes del 1 de mayo, en medio que se juntan las firmas, te subís a otro plebiscito. Esa es la señal que das con el movimiento social con el que estás obligado a reconstruir relación, porque para los cambios no va a alcanzar a ganar el gobierno. Es también qué movimiento cooperativo tengo, qué universidad tengo, qué academia, qué movimiento social. Entonces la reconstrucción de la relación, que no quedó en el mejor lugar después de que tenés esta situación de recolección de firmas por separado, o sea, camas separadas, digámosle, que es un problema, bueno, también tiene que estar en la preocupación de no profundizar el deterioro. Pero aceptemos la independencia de los dos lados, ¿no? Claro, pero independencia no quiere decir que me dé lo mismo. No, pero no significa que ni el Frente tiene que hacer un claro. seguidismo, ni el No, para nada. Por eso yo voté la libertad de acción. Porque me parecía que no había condiciones para forzar la elección del FA. O sea, tengo clarísimo eso, ¿no? Y por eso marché contra la esencialidad en la educación, ¿no? Escucha, Boca, pará, entiendo bien. Pero quiero abordar algunos temas más antes de que se nos termine el tiempo. Y no te quiero interrumpir, pero no nos lo da. Estás recorriendo el país. En este caso, el partido está impulsando la candidatura, junto con 20 fuerzas más, de Carolina Cose. ¿Qué lectura estás haciendo del electorado o de la ciudadanía del interior del país? Porque una de las críticas que se hace a la candidatura o precandidatura de Carolina Cose es que le cuesta más hacer pie en el interior del país. ¿Vos tenés esa lectura? No, porque no, el Frente no va a ir con una candidatura, va a ir con una fórmula. Está bien, pero ahora para la interna. Sí, pero a ver, en la interna me parece que el voto va a ser más metropolitano, es la historia de la interna del FA. O sea, el 70% de los que votan en la interna del FA son Montevideo Canelones. Pero me parece que es una fórmula muy potente para el interior. La fórmula Carolina Yamandú, yo la pongo en ese orden, porque me parece que tiene más potencialidad en lo ejecutivo Carolina y más capacidad de articulación parlamentaria Yamandú, en esa combinación en mi cabeza, ¿no? De dos compañeros que han demostrado una gestión, y me parece que una gestión extraordinaria. Tenemos muy buenos, potentes candidatos. Y me parece que lo que está haciendo Lima también vale la pena en el sentido de trillar una parte del norte del país y construir ahí referencia. Pero vamos a tener una fórmula muy potente. Y yo no encuentro en esa fórmula muy potente, ¿no? Quien me diga, yo estoy dispuesto a votar Yamandú Carolina, pero no Carolina Yamandú. Eso existe en Twitter. En la vida, en la barriada, en la recorrida, cuando vas a Cerro Largo, a La Valleja, a Mariscal, a recorrer Río Branco, vos lo que encontrás es un ambiente muchísimo más favorable que hace 5 años atrás para que el Frente Amplio vuelva. Y mucha visibilización en esta dupla. Y muy poquita importancia, salvo en la estructura más cercana que está en la disputa chica, por el orden. Es marginal. Claro, no hay ninguna encuesta de opinión que ponga la fórmula. Que diga, si usted votaría a Carolina Yamandú, no vota a Yamandú Carolina. El día que haya una, estoy seguro que va a dar marginalísimo, ¿no? En todo caso se coloca el nombre solo, pero eso no es así. No sería como yo haría la encuesta, pero como no tengo plata para pagar ninguna, no las hago. Entonces, me parece que tenemos una fórmula potente y que estamos remontando en el interior, pero que es un error que el Frente plantee que el problema lo tiene en el interior. Yo me he cansado de decirlo. En la segunda vuelta del 2014, nosotros le ganamos a la fórmula de la derecha por 250.000 votos de diferencia en Montevideo Canelones. Y en la última elección le ganamos por 150.000 votos de diferencia en Montevideo Canelones.
conclusión rápida. Con todo lo que perdimos en el interior, si hubiéramos mantenido Montevideo Canelones, ganábamos por 70.000 votos la elección pasada. Y no la perdíamos por 30. Entonces, no es que solo tuvimos problemas en el interior, que también lo tuvimos en algunos departamentos muy notorios como Rivera y como Maldonado, muy notorio el descenso, que tuvieron también particularidades de nuestras dificultades y algunas de las dificultades del campo popular. Yo no tengo nada estudiado de cuánto impactó el fenómeno Bolsonaro en los departamentos nuestros de la frontera, ¿no? Pero algún día tendremos que pensar eso, de cómo también impactó esa lógica de la derecha tragándose todo en Brasil en esos años, 2019, con la situación que tuvo la elección del Frente. Pero no veo que tengamos esa dificultad. Me parece que estamos bastante mejor. Es notorio que estamos bastante mejor. Si alcanza para ganar en primera vuelta o con mayoría parlamentaria, es otro cantar. Pero no vamos a votar el 39%, es seguro, ¿no? El esfuerzo hoy es, si el empujón, el envión te da para ganar en primera vuelta, o al menos ganar con mayoría parlamentaria, me parece que son dos escenarios probables si no cometemos errores. Bueno, yo creo que sí es un error transformar un tema que abiertamente es polémico como inentendible. Inentendible que no tomemos la decisión de tirarnos a un plebiscito en 2 semanas. Para mí, yo no quiero caer, pero casi que estaría tentado que fuera al revés. Decir, bueno, decidir una decisión tan audaz como esa en 2 semanas tendría que ser que estamos ante eso pasa rápido. Se va a pasar rápido. Pero tenemos que tener cuidado de no transformar esto en cuestiones de la ética. Señores. No. Estamos reflexionando. En las internas, cuando hay internas muy competitivas, el Frente no tiene una historia tan grande de internas tan competitivas. Tal vez la de Astor y Mujica, pero eran dos como próceres. O sea, claro, pero estamos hablando de líderes. Si te acordás, nos terminó haciendo mal esa interna, porque nos costó mucho armar la fórmula. La discusión fue brava. Estuvimos a punto de no tener fórmula. El último día, estuvimos a punto de llamar uno nuevo para la fórmula. Y fíjate que después de un tremendo gobierno del FA, donde creamos más de 200.000 puestos de trabajo, aumento de salario, plan Ceibal, operaciones de ojo, negociación colectiva, un océano de gente menos en la pobreza, ya no ganamos primera vuelta. No digo que haya sido solo por la fórmula. Que era potente, ¿eh? La fórmula era enorme, pero sí por los problemas que tuvimos la fórmula, porque entre las cosas que se utilizaban, y antes nos pasó cuando Astori bueno, pero eso es lo que confronta con Tabaré. ¿Te acordás que aquello de que ni Caperucita creería en el abrazo y después usaban las frases que de uno de otro chicanao para pegarnos en la segunda vuelta? Hay que bajar la guinda contra el piso. Tenemos 2 excelentes candidatos que van a integrar la fórmula. Cualquiera de los que encabece lo va a hacer de manera notable. Altamente capacitados para guiar y llevar adelante el programa del FA. Nosotros queremos que Carolina con mayor recorrido, pero aceptamos quien piensa que Yamandú tiene mejor recorrido, por su gestión a nivel nacional, por lo que hizo en Antel, por lo que ha sido esta gestión en Montevideo. Me parece que interpreta mejor los desafíos que vienen, pero son matices, ¿eh? Estás discutiendo en el marco de matices. El que quiera transformar esta discusión Carolina Yamandú en la patria y la tumba, le erra. Son matices. Para una última, porque no tenemos más tiempo, tampoco sé si vas a querer expresarte sobre esto, pero ¿qué te pareció ese acuerdo alcanzado entre la precandidatura, bueno, la bajó, de Mario y Yamandú? Yo era hincha de que Mario... A ver, poner que Mario hubiera adherido a Carolina, estaría diciendo lo mismo. Era hincha de que Mario siguiera. Pero eso es otra. No se dio, pero si me dejás, mi opinión es que precisamos que esa ala tenga fortaleza y la decisión de bajarse muy cerca de la interna puede ser una decisión que la fragmente. Esa es ojalá no pase. Ojalá no pase. Pero otro te puede decir, lo que pasa es que Mario acumula para Yamandú y vos estás impulsando. No, pero creo que si vos le preguntás a Mario, lo felicité el día que se lanzó. Lo puse siempre en la misma mesa, en cada Claro, porque me parecía que era una decisión valiente, son muy buenos, pero creía que necesaria. Tengo entrevistas de hace 2 semanas diciendo, Mario va a votar bien y precisamos que vote bien, ¿no? Y también Andrés, me parece que una cosa es si hubieran bajado antes del Congreso. Me parece que el bajarse tan cerca es un riesgo alto, que ojalá no lo afecte. Ojalá no afecte ese espacio, porque es cierto que para ganar precisamos que la 95 vote bien, le llega un electorado que otros no le llegamos, todos precisamos votar bien. El Frente Amplio, si va a crecer lo que tiene que crecer, que son como 10 puntos, la única forma que eso pase es que todos los sectores que integramos le vaya bien. Dicho esto, bueno, tenía que presentar la decisión de la mejor manera posible, pero una decisión difícil. O sea, bajarse 2 meses antes de la interna es una decisión muy difícil, porque en realidad en la recorrida terminás más hablando de esto que otras propuestas.
te condiciona políticamente a alguien que lo precisamos muy potente para que el Frente gane. Puedo tener 500 diferencias con Mario, pero lo preciso muy potente para que el Frente gane, ¿no? Y bueno, parece que también decisiones de algunos grupos que se bajaron antes, fueron condicionando, y no sé si el manejo fue mejor. Yo lo que deseo es que esto le afecte lo menos posible al FA, que es lo que importa en octubre. Pero no estoy tan seguro que le afecte. Para ser franco, no estoy tan seguro que esta decisión no te termine pegando. Ojalá que esté equivocado yo y que la decisión haya sido la mejor de todas y el FA salga fortalecido. Porque es cierto que no se fortalece el FA si los sectores terminan teniendo dificultades, fragmentación, debilidades, dificultades de liderazgo. No hay duda que Mario es un liderazgo potente que el FA necesita. Después discutimos 200 veces. Pero no tengo dudas y bueno, esta decisión tiene ese riesgo. Si después ese riesgo se da o no se da, que se deteriora el peso político específico, se va a ver en las urnas, que es el último lugar. Ojalá que no pase. Pero no me dijiste nada sobre el acuerdo. El acuerdo, parecía que después, evidente, tenés que presentarse el acuerdo de alguna manera. Es cierto que eso genera bajos, y bueno, pues ya tenemos un programa, bueno, pero todos tenemos que velar mucho porque el programa tenga centralidad. No por ser religiosos con el texto, sino por respetar la militancia que se rompió el alma para construirlo y que la vas a priorizar para los cambios. Y centralidad no quiere decir lo cumplo a pie de letra. No, capaz que no pudiste, chocaste con la realidad, el contexto, pero tenés que explicarlo mucho eso. Te tiene que guiar siempre tenés que estar en tu orientación. Es parte del aprendizaje que hicimos de la peor manera, que fue con la derrota. Y esas señales, los que van a cambiar todo, que es el casco militar, los que precisamos para los cambios. O sea, el Frente tiene problemas electorales, pero tiene problemas políticos. Los electorales es ganar la elección, pero políticos es recuperar la militancia de base, dar la batalla cultural, volver a convocar a las nuevas generaciones, tener capacidad de transformaciones más profundas, colocarse en el contexto de una América Latina con muchísimo riesgo. El mundo está a los cañonazos por recursos naturales, acá inundado de recursos naturales. Nos metieron hasta preso a Lula. ¿Y qué pensamos? ¿Que cambios profundos en Uruguay se van a hacer sin ninguna tensión? O sea, tenemos que tener capacidad de darle sentido estratégico a las luchas políticas. Y en ese sentido me parece que hay que... Está bueno que al costado del problema electoral, el volante de la feria, todo lo que tenemos que hacer, coloquemos la clave política, porque eso resignifica la acción transformadora, ¿no? Muchas gracias, Oscar gracias Boca Andrade, por habernos acompañado. Y gracias a todos y todas los que nos están mirando. Vamos a un corte, enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis.
Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas, todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Mete una, a firmar tu derecho, mete una, dale, es la reforma de la gente. Para tener garantías cuando estés jubilado y que tus aportes estén bien cuidados, darle una mano al que gana 2 mangos. Mete una y poder gozar la vida al jubilarte, disfrutar tu tiempo, disfrutar del arte, es un derecho que se comparte. Dale, mete una, a firmar tu derecho, mete una, dale, es la reforma de la gente. Para revertir la transformación regresiva necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? Los uruguayos tenemos un montón de soluciones. Con Navidad. Pero Sin Navidad. Con Navidad. Con Navidad. Sin Navidad, sin Navidad, sin Navidad. Con Navidad, con Navidad, con Navidad. Sin Navidad, sin Navidad. Con Navidad, Navidad. si en 30 años te brindamos todas estas soluciones, imagínate cómo serán los próximos. Vamos por más. Con Navidad, con Navidad. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Ah, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Gracias a todos los que están ahí. Recuerden que se pueden hacer socios de la comunidad de Caras y Caretas en la página web de Caras y Caretas o utilizando el QR que les ponen en pantalla. Recuerden también que en el 092-982-986 pueden reservar lugar para el 17 de mayo, que vamos a hacer el 4º aniversario de Legítima Defensa en el Teatro del Galpón. A partir de las 19:30 pueden estar ahí. Un alimento no perecedero, o sea, la entrada es libre, pero vamos a colaborar como siempre con los comedores populares y con las ollas comunitarias, quiero decir, y que quedan algunos lugares, porque habilitamos un espacio para el norte de España y Portugal, la excursión que vamos a hacer con Legítima Defensa recorriendo norte de España y Portugal a partir del 25 de mayo hasta el 13 de junio. En el 092-982-986 también puedes averiguar la información, y los que estén ahí, quieran averiguar y estén por decidirse, bueno, consulten la información. Aprovechen esta oportunidad, naturalmente. He leído comentarios de gente que me dice, bueno, pero no puede. Bueno, sí, nosotros hacemos diferentes propuestas de excursiones, diferentes propuestas de actividades, sabemos que tienen un costo económico, sabemos que no todo el mundo está en condiciones de asumirlo, o a veces uno puede y a veces no, pero son diferentes propuestas, todas sirven para construir comunidad, también sirven para ayudar a estos proyectos, y lo vamos a seguir haciendo, y han sido, por suerte, muy exitosas. Estamos ahora no puedo decirle el café con Poppy, porque Sofi no toma café, toma té, así que es un café y un té con Sofi Pinto Román, porque Poppy estaba gripado. Le mandamos un saludo. Y le a mandamos Poppy. un gran saludo. No es que te esté Sofi serruchando la... No. Esto es... No. Pero, bueno, ¿cómo estás, Sofi?
Bien, ¿y tú? Qué gusto igual tomarme un té con Sofi Pinto Román. ¿Cómo andás? Mirá, yo estoy bien, estoy observando, que me parece que es un dato muy importante, que el PIT-CNT, el conjunto de las organizaciones sociales que impulsaban el plebiscito por la reforma de la seguridad social, esta vez sí podemos decir que con bastante viento en contra, porque no solo la coalición, sino que buena parte del Frente Amplio no apoyaba esa iniciativa, llegó un número de firmas que superan un 30% o hasta un 50%, no sé, un 40% el número de firmas requeridos, por el cual la Corte Electoral, si bien va a descartar, porque siempre se descartan firmas porque están mal hechas o por cuestiones así, está claro que ese plebiscito se va a hacer. Y va a ser, ese plebiscito va a ser uno de los dos que seguro van a estar en octubre, y creo yo que los únicos dos que van a estar en octubre. El otro es el de allanamientos nocturnos, que fue impulsado por el Partido Nacional, pero aprobado por toda la coalición. Claro, que además llegó por Asamblea General, ¿no? No se llegó a ese plebiscito por consulta popular. No, para mí, una cosa que le estaba diciendo a Pereira y a el Boca Andrade es, nuevamente es el movimiento social, el que tiene esa capacidad de juntar, es un montón, 400.000 firmas, es más del 10% del Uruguay, imagínate eso en otros países, en Brasil sería juntar 20 millones de firmas, o sea, ni se lo plantean. Es un número altísimo. Sí, no, y aparte parece también que quedó atrás incluso cómo arrancó este plebiscito, ¿no? Incluso con las discrepancias internas en el PIT-CNT, cuando se hizo aquella votación por qué propuesta era la que se iba a llevar a plebiscito, y la cantidad de votos de diferencia fue mínima, y en ese momento que se dio esa información, también se hablaba justamente de esas divisiones internas y se le iban a sacar fuerza a la hora de ir a juntar firmas, y bueno, quedó claro que no, y que el movimiento social tiene una gran potencia, más que nada también para generar despliegue territorial, porque funciona justamente gracias a la fuerza de personas militantes que se van a distintos lugares a juntar las firmas en los diferentes territorios, la descentralización también en eso, y el hecho de ir sumando fuerzas individuales que van haciendo esa grupalidad, esa marea colectiva, digamos, que hace que se pueda llegar a un número de firmas que, como bien mencionabas, no es un número menor, ¿no? No, hay una cosa que hay que hacer notar, no es la primera vez que sucede, pero por ejemplo en la LUC, tampoco fue un acuerdo unánime dentro del PIT-CNT ni de la Intersocial. Pero el movimiento sindical, para mí eso es muy notable, no solo el movimiento sindical, que creo que hay otros movimientos sociales que también lo logran, tiene como un alto grado de compromiso con las resoluciones que se toman. Entonces, por ahí hay discusiones fuertes, pero después cuando se toma una postura, en general el trabajador, los obreros, las obreras sindicalizados, y van para adelante dentro de lo que se ha resuelto. Si resuelven un plebiscito puede haber dudas, pero después juntan firmas, por lo menos la mayoría junta firmas, y no es que si solo junta firmas el sindicato que votó a favor, pero aquel... Y eso se demuestra en la LUC con 800.000 firmas en medio de una pandemia, y ahora con 400.000 cuando se requerían 270 nada más. Eso es bastante... Es bastante interesante, ¿no? Porque en este mundo ya este fenómeno de la disciplina o de la gente con compromiso así tan orgánico con su movimiento social se va perdiendo. Y sin embargo los movimientos sociales en Uruguay tienen ese... Si toman una decisión, la respetan. No, y también creo que esto muestra que la ciudadanía en general está dispuesta a firmar o sea, ejercer la democracia directa y firmar y apoyar propuestas que les parezcan válidas más allá de quién las está promoviendo, ¿no? En esto de que salió esto de la central sindical y se generó desde ahí, pero la fuerza se fue expandiendo, y muchas veces la política acá se habla, claro, en términos como de instituciones, ¿no? De partidos políticos, instituciones, y queda como ahí... a veces como que quien lo promueve eclipsa un poco el contenido. Yo creo que diferentes propuestas lleguen a esta cantidad de firmas muestran que en realidad a la ciudadanía, a la gente que está en territorio, si se le abre y se le explica, puede acompañar una medida, si le parece que está bien, más allá de dónde salga, ¿no? O sea, se hace como esa disociación un poco. Sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, es muy importante, juntar firmas es muy difícil. Tantas firmas. Por ejemplo, el proyecto de Cabildo Abierto, que sobre la deuda justa,
tal vez, o sea, yo estoy seguro que hay más de 270.000 personas en Uruguay dispuestas a firmar. Pero tenés que tener una estructura militante para juntar esas firmas. Después estoy de acuerdo en que la gente, por lo menos la mayor parte de la gente, no dice, ah, no, viene de tal, entonces no lo firmo. Pero si no le llegas hasta la feria, hasta la casa, no te lo firman. Y entonces no solo tenés que garantizar un proyecto que pudiese tener ese apoyo popular, sino que tenés que garantizar una militancia muy comprometida para obtener esa firma, que además es una militancia, en el caso del movimiento social, es claramente una militancia voluntaria. No es que hay gente rentada para juntar firmas, que otros pueden hacer eso. O sea, que tiene que ser gente que disponga de sus horas libres o de sus horas que no está trabajando para poner una mesa, y obviamente se la está quitando a su familia, se la está quitando eventualmente a otras tareas que tiene, otras cosas que quiere hacer. O sea, es un compromiso social que es conmovedor, es ciudadanía casi ateniense en ese sentido, ¿no? Y a mí me parece siempre algo muy, muy particular del Uruguay, de una democracia, como una democracia muy viva. Y no dejo, más allá de los contenidos, nuevamente, uno puede discutir si está a favor o no, pero hay una democracia muy viva donde es capaz un movimiento social de juntar la firma de más del 10% de la población nacional, ¿no? No es algo menor, es algo que hay que proteger además. No existe en todos lados. Es más, te diría, no existe casi en ningún lado. Y aparecen después, por ejemplo, esas empresas que hacen estudios de Latinobarómetro, por ejemplo, y te dicen, mirá, la mayor parte del continente, la mitad de la población no cree en la democracia. Bueno, acá la gente firma, ¿no? No es poco, no es poco. Sí, además reivindicar en un momento en el que también los plebiscitos se están poniendo, no en duda el plebiscito en sí, sino esto de, bueno, que la cantidad de plebiscitos y el plebiscito es una herramienta para que los partidos políticos intenten llevar adelante propuestas que tienen cuando no se resuelven en el ámbito legislativo, por ejemplo, pero sí me parece importante el mensaje que da sobre el ejercicio de la ciudadanía y de la democracia, ¿no? Porque también hay mucha gente que dice, bueno, yo voté a tal partido y ese partido va a gobernar por estos años. O sea, como que entiende la democracia como ir a votar cada 5 años, y creo que es importante reivindicar estos espacios, estas instancias de democracia directa donde el pueblo puede ir a decir qué opina sobre ciertos temas. Creo que es importante también promover esas instancias de participación de democracia directa, justamente. Ahora, pone un brete, o no sé si en un brete, pero pone en un problema. No tanto a la coalición de gobierno, donde todos sus partidos tienen una posición contraria a este plebiscito, no significa nuevamente que el electorado de los partidos de la coalición estén en contra. Va a haber cruzamientos, ¿no? Sin duda, la gente, eso que estás diciendo vos, la gente puede llegar a votar este proyecto y a la vez votar al Partido Nacional, o sea, no es incompatible. Pero las posiciones orgánicas de los partidos va a ser en contra. Pero a la izquierda sí le pone un brete. Porque incluso los sondeos de opinión pública que hay sobre el tema dicen que la mayor parte del electorado del Frente Amplio quiere votar este plebiscito. Y está claro que la mayor parte de la dirigencia más bien está en desacuerdo con el plebiscito, o por oportunidad o por el contenido. Y es un tema que para mí va a dar... creo que el gobierno va a tratar de hacerse fuerte, hacer una campaña muy fuerte contra el plebiscito para ver si afecta a la izquierda. Y no sé cómo se va a manejar el Frente Amplio con esto. Ahora, Fernando Pereira dice que se va a evaluar ante estas circunstancias, pero no va a ser sencillo. Sí, también mencionó que iban a reevaluar después de las internas, ¿no? Como que el Frente Amplio ya tiene el foco puesto en junio, y después de eso va a hacer como esta instancia de reevaluación para ver cuál es su postura. Que también obviamente es menos tiempo, ¿no? O sea, no es lo mismo abril que junio, más allá de que se entiende el tema de estrategia o de tiempos, en los hechos, claro, se acorta el periodo en el que el Frente Amplio va a ir, si es que llega, ¿no? Porque también hay que ver qué va a pasar ahí, si se va a llegar a tomar una postura distinta de la que hay ahora, o si se va a seguir con la libertad de acción. Claro, sí. A mí me parece que eso está también condicionado un poco porque Carolina Cose firmó por el plebiscito, y además varios de los sectores que le impulsan, como el Partido Comunista o el Partido Socialista o Casagrande, en fin, varios, el PVP, yo sé, varios de los sectores que le impulsan apoyan el plebiscito. Y Yamandú no solo no firmó, sino que los sectores más importantes que lo impulsan no están de acuerdo con el plebiscito. El MVP, ahora el sereñismo, o sea, toda la gente de Mario Vergara. Entonces, ponerse a discutirlo antes de la interna es ponerse a discutir también entre... Claro. Que
Vos decís quedó- que si se tomara posición antes el Frente Amplio, también un poco desequilibraría la no sé si balanza a la interna. desequilibraría, o- pero no tengo claro que no estuviera afectado por la interna. Entiendo. Y esto es una discusión que no debe estar afectado por la interna. Creo que eso es lo que piensa, por lo menos, la presidencia del Frente Amplio. Que si lo mete ahora a la discusión, se van a encolumnar de acuerdo a quién apoyan en las precandidaturas, o puede estar afectado por eso. Entonces, sí, parece, es verdad, va a ser menos tiempo, pero parece razonable que si se va a reevaluar, aunque tampoco sabemos qué posiciones se podría mantener ahí, acaba de decir Andrade, por ejemplo, que está a favor del plebiscito, pero que él votó a favor de la libertad de acción. No sé, no creo que haya nadie en disposición de forzar una u otra postura cosa, única, ¿no? claro. Está el otro plebiscito que generó mucha rispidez dentro del Frente Amplio, curiosamente, porque es una propuesta que viene desde el Partido Colorado, de Ciudadanos, y que incluso en el Partido Colorado generó muchas rencillas, Y una propuesta que el Frente Amplio acompañó en el Parlamento, ¿no? pero al final le terminó generando más problemas al Frente Amplio que al propio Robert Silva, ¿no? O que le dijeron cualquier cosa, porque además estuvo toda esa escena en el cementerio cuando las exequias de Adrián Peña, que había sido el autor original, que yo ya dije, me pareció desagradable lo que hizo Robert Silva, aunque Adrián era un político y no sé si le hubiese parecido mal que se transformara en un acto político su propio, ¿no? Pero quedó un poco feo. Pero le generó problemas al Frente Amplio, y además un problema que ha repercutido, porque ha habido como acusaciones cruzadas duras, ¿no? Duras en Twitter, sobre todo en redes sociales, a través de la prensa, pero que dan cuenta de una interna que tiene aspectos de rispidez, ¿no? Sí, y algo que ya hemos mencionado en varios programas, que ha habido un cambio progresivo, si se miran los últimos años, que había cuestiones internas dentro del Frente Amplio que se hablaban siempre en el ámbito privado, ¿no? No era tan común esto que está pasando ahora de eso, se tira un tweet, se responde por Twitter, que además obviamente que a la prensa más hegemónica o establecida, que tiene cierta línea editorial, le va a dar mucho más vida a eso, a por ejemplo las rispideces que hubo mismo dentro del Partido Colorado, cuando incluso se habló de que esto era una estrategia política, ¿no? Para juntar votos, se dijo incluso en su momento la idea de tener un plebiscito. Eso no generó tanto fuego mediático, digamos, en las redes, como esto, obviamente, que si miramos la intención de voto del Partido Colorado y del Frente Amplio, el Frente Amplio es mucho mayor. Lo del Partido Colorado es muy llamativo, Por ejemplo, lo que subía, que es un sincericida, digamos, ¿no? No, porque me va a abrir 8 clubes, me da plata para... Lo de Andrés Ojeda es otra cosa inexplicable para mí, ¿no? La guita que maneja en campaña Andrés Ojeda. Uno ve publicarteles, abrís en las redes sociales, te salta algo de Andrés Ojeda, impresionante. Pero me parece que le va a ganar a Robert Silva. O sea, el factor publicitario, porque es obvio que maneja más recursos. Ahora, Andrade ya lo da por derrotado a Robert Silva. Tienen perfiles diferentes, ¿no? También Ojeda tiene como esa cosa más de juventud, el precandidato canchero. Habría que ver también ahí qué incidencia tiene eso en la juventud del Partido Colorado. ¿Le conocés la cara a Costa y Lara? ¿Sí? Sí. Pero vos sos una tipa muy informada, Sofi. La plata que tenés que tener para que te conozca la cara toda la sociedad, Claro, teniendo por supuesto. intención de voto de, no sé, del 20% dentro del 6%, o sea, el 1.2% del electorado nacional. O sea, un tipo que va a tener 20.000 votos, eso a 25.000, lo que puede llegar a tener Ojeda. Y ya todo el país lo conoce. Es una cosa impresionante. A mí me tiene impactado eso, el tema de recursos. En el Partido Nacional hay sacudones. ¿Viste lo que sucedió esta semana con la declaración? O sea, lo que pasa con el tema de Sebastián Cal. Yo a esta altura no puedo creer las cosas que dice Sebastián Cal, pues no digo que no la puedo creer. Pero si es verdad lo que dice Sebastián Cal, es un escenario medio impresionante, ¿no? Heber lo entró a cuestionar a Sebastián Cal, aunque reconoce que había 5 policías en la custodia de este señor Aguiar, ¿no? Pero Sebastián Cal ha dicho cualquier cosa, ha dicho que financiaba, que era amigo del presidente, que hay financiamiento de los, no sé si conjetura, ¿no? De los narcos del Partido Nacional. ¿Vos qué opinás de eso?
Yo creo que dejando un poco de lado si es real o no lo que él está diciendo, ¿no? Digamos, en esto de, o la extensión de lo que dice o cuáles son sus intenciones, creo que la respuesta de Heber fue desafortunada, más que nada porque lo primero que dijo fue que él nunca le había denunciado amenazas, sí le había denunciado como que que había habido comunicaciones, pero no que que no le había denunciado que su vida estaba en peligro o esas cosas que ha dicho también de su familia. Y también en un momento dijo que en realidad como que él a Cal no lo respetaba, que iba a hablar en ciertos términos por respeto a la comisión cuando hizo la comparecencia, pero que a Cal no lo respetaba. Entonces, llevar siempre estas discusiones como al terreno de esa cosa de si él me cae bien o me cae mal, entonces veo lo que hago, ¿no? O sea, cómo actúo y cómo respondo, le tira barro a la discusión, porque estamos hablando de denuncias que, de ser reales, como digo, no sabemos si son o no, son muy graves los contenidos de las denuncias que hace Cal, y además es muy grave que diga que está siendo amenazado él y su familia, ¿no? Entonces creo que igual el tema se tiene que tratar con la seriedad que merece cualquier tipo de denuncia de esa índole. Pero si vos tenés 5 policías haciéndole seguridad, custodia personal a un delincuente, o sea, algo hay, porque no cualquiera tiene 5 policías, que ahora dice Heber que van a ser sumariados. Pero Heber llegó a decir, él no dijo que estaba amenazado, sino que lo habían insultado, y uno como ministro del Interior no tiene por qué meterse en un diputado insultado. O sea, le baja mucho el precio a la situación. Porque es obvio que Sebastián Cal no se presentó ante el Ministerio del Interior para decirle que alguien en el supermercado lo había mandado a freír boñatos, vamos a decirlo así. Es obvio que era otra gravedad la que le intuía, porque si no, no te presentaba. Sí, por supuesto. Un político está acostumbrado a que alguno le pueda decir algún improperio por la calle. No va a ser por eso. No, acá hablamos de una persona que tenía un vínculo muy fluido con el actual ministro del Interior, Nicolás Martinelli, con otra figura del Partido Nacional, que además tenía custodia policial, de policías, no policial, sino de policías que ahora estarían sumariados. Es rara esa situación. Y que además sugiere que hay financiamiento delictivo de... Es bravo esa situación. Eso se está tramitando ahora en medio de una interna. No sé si tiene la repercusión que debería tener. Se está tratando en el Parlamento. Y la sesión fue secreta, pero se va a mandar a Fiscalía todo lo que dice. Sí, y parece que en mayo levantarían el secreto de la sesión para escuchar ese audio que parece que Aguiar en su momento le había mandado a Cal. Yo creo que a fin de cuentas lo importante es que se investigue justamente, bueno, si Aguiar financió campañas políticas y si realmente hay pruebas de que el narcotráfico está metido en las campañas políticas. Cuando dice Cal, bueno, es obvio que alguna interacción hay, porque en un país donde subieron a un avión 50 bolsas de cocaína, dice. Yo no sé ni a qué se refiere, porque no me acuerdo de eso, pero... Yo creo que él habla porque él dijo, Uruguay no es país de tránsito solamente de narcotráfico, sino que acá también, o sea, está sucediendo, y creo que estaba haciendo alusión a los casos del el empresario, ¿no? O sea, el narcotraficante en Soriano, que le habían encontrado cocaína también en el campo, y algunos aviones que habían en algún momento confiscado, que estaban por salir del país con cocaína. Creo que se refiere a que acá no es solo que hay gente que pasa, ¿no? O sea, así como, sino que justamente acá también hay bases por las que están haciendo funcionar el narcotráfico también en la región. Que eso creo que es un hecho, y esta tampoco es la primera denuncia de una vinculación del narcotráfico con el Estado, de alguna manera, con el gobierno. Venimos del caso Marcet. Sí. Digo, no es algo que... No suena tan loco tampoco, ¿no? Quiero decir, o sea, o tan como imposible de creer una denuncia de una vinculación de narcotráfico con alguna esfera del gobierno. A mí me impresiona todo esto de Aguiar, que dice Cal. Yo no le doy veracidad porque lo diga Cal, no lo conozco a Cal, nada por el estilo. E incluso tengo algunas informaciones sobre Cal que me generan dudas, pero no sé si son informaciones o son rumores. Pero hay un reconocimiento de Martinelli, dice, yo tenía relación con él porque era asesor de la presidencia. Ajá. Entonces, Aguiar tenía relación con la presidencia. Y bueno, claramente, porque abrió esa fábrica de cannabis, que era una estafa a unos canadienses, con la presencia del presidente de la República. Sí.
¿no? Es que aparte fue Martinelli, ¿no? El que fue al casamiento. Cuando habló en la comparecencia se habló de que él había ido al casamiento, el casamiento falso de Aguiar, y él lo que dijo en la comparecencia era que había sido un tema de negocios, la invitación al casamiento, porque habían estado en varias reuniones por el tema ¿Y los del asados? negocio Porque de la él iba, marihuana. acá nos dijo Carlitos Peláez que iba todos los meses a comer asado. Y también tenemos que Rodrigo Blas, le compró el BMW, que dicen que sale 200 o 150 mil dólares. O sea, el tipo estaba muy conectado, insisto, y además tenía policías en su custodia, ¿no? Y además estamos hablando de un diputado de nuestro país, ¿no? Sebastián Cal, no es cualquier persona el que lo está diciendo, Sí. aunque valdría para cualquier persona. No, es que también creo que tenemos que lograr de alguna manera, cuando se reciben denuncias de cierta gravedad, ¿no? Como pasar el hecho de, obviamente que no, pasar el hecho de quién las está haciendo, ¿no? En el sentido de que a veces hay que analizar la información y no decir, esto es verdad o no es verdad por quién lo está haciendo, porque o por quién lo está denunciando. ¿No? No, eso sí. Por ejemplo, en el caso de Romina Celeste con Penades, me acuerdo que al principio era como esta falacia domine, o sea, como el no creer la denuncia por quién la está haciendo, a eso voy. Como que analizar toda la situación y intentar buscar los hechos porque Pero, las denuncias son Sofi, graves. Sí, pero Sofi, es un diputado de la coalición. O sea, para que un diputado de la coalición diga, yo iba armado por esas amenazas, y quien era el ministro del Interior, también de la coalición, Luis Alberto Heber, diga, yo no le di pelota porque insultos no. Uno dice iba armado, obviamente no era insultos, ¿no? Claro. O sea, es muy fuerte lo que está planteando el señor Cal. Y Manini Ríos también se pronunció y dijo que le parecía mal la manera de lo que había dicho Heber y cómo había actuado en este caso. Creo que todo esto también está atravesado por las tensiones que hay entre Cabildo Abierto y el Partido Nacional desde que arrancó el gobierno, ¿no? O sea, porque digamos que son los actores de la coalición que han tenido más tensiones públicas. Cabildo Abierto ha sido el partido que más frente le ha hecho al Partido Nacional también con ciertas cosas, que le ha trancado votaciones, que ha exigido como ciertas negociaciones, que se ha intentado como diferenciar un poco también, ¿no? En un montón de cosas. Pero le está tirando el narco arriba. O sea, una cosa son diferencias y otra cosa que te diga está financiado por los narcos. Cal llegó a decir, ¿no?, que él no decía más nada porque no le tenía miedo al narco, sino a la policía. O sea, es tremendo que diga es un diputado de la coalición. O sea, cualquier persona que lo diga, pero lo dice alguien Sí, que claro. sigue formando parte de la coalición. Es impresionante. Yo nunca había visto. Nuevamente, no tengo elementos yo para decir. Lo único elemento que tengo es, está claro que Aguiar no era ningún buen tipo, ¿no? Aguiar era un tipo complicado. Así que no me cabe duda de que el tipo, que ya había estafado a los canadienses, que terminó siendo masacrado con 6 tiros aparentemente por su expareja, que estaba en toda la joda, no tengo duda de que podría haber amenazado a alguien. Además de que aparentemente hay audios sobre eso. Pero es fuerte que eso no sea tapa todo el día de todos los diarios. Pero vamos a ver cuando se levante el secreto, ¿no? Cuando se levante el secreto hay que ver, hay que escuchar con atención a ver qué hay ahí en esa comisión y qué hay ahí en esos audios. De todos modos, creo que lo mejor para la democracia uruguaya es que la interna y la elección nacional transite en la mayor parte de las cosas por cuáles son las propuestas, cuáles son las ideas. Pero hay mucha cosa turbia a lo largo de estos años y es obvio que esas cosas turbias también se van a ventilar o discutir en una elección, porque no es lo mismo votar pensando estoy votando entre ideas que votar pensando hay gente financiada por los narcos, ¿no? Tampoco me pidas que obvie o soslayemos todo eso. Bueno, Sofi, ¿tenemos algún tema más? Y el tema que nos quedó por mencionar, que fue el tema de las últimas encuestas que salieron, ¿no? Que muestran un acercamiento en la intención de voto de cara a octubre entre el Frente Amplio y la coalición. Una mínima baja en el porcentaje, pero que la diferencia que había la chica y cambia un poco el panorama de cara al balotaje. Claro, yo creo que es opción y cifra, ¿verdad? Exacto. Que muestran los dos a la izquierda por encima,
Sí. Es cierto que muestran como un acercamiento, a expensas un poco de un crecimiento del Partido Nacional. Lo acompaño con algunos datos, como este que mostraba Búsqueda este jueves, diciendo que la actividad del presidente se pega mucho a nivel nacional con lo de Álvaro Delgado. Es probable que la imagen del presidente esté impulsando. Y también un poco con lo que estuvimos conversando con Pereira y con Andrade, de que hay rispideces notables, notorias, en este momento de la interna que pueden estar afectando a la izquierda. Sin embargo, nuevamente, después que termine la interna, va a haber fórmula de cada uno de los sectores, esas rispideces van a decaer y es probable que digamos, todos den su mayor potencial. No nos olvidemos que cuando las internas son ríspidas, generan más competencia dentro de los partidos políticos, afectan a la globalidad, pero después... Claro. No, además estas encuestas, se hicieron en el mismo momento en el que Vergara había anunciado que se bajaba de la candidatura, que se estaba hablando justamente de la polarización de la interna del Frente Amplio, entonces definitivamente eso debe incidir. Y además es difícil saber cómo afecta quién gana la interna del Frente Amplio, porque las otras internas están como muy resueltas, sobre todo la del Partido Nacional, que va a ser la que vaya al balotaje, si hay balotaje, que es Álvaro Delgado. ¿Cómo? Nadie mide a Álvaro, bueno, capaz que alguien mide a Laura Raffo o a Troll, pero en principio la única duda está ahí. Claro. Y es difícil hacer una encuesta así, porque después es una fórmula, y no es solo un nombre, ¿no? Y no sé, ahí hay que ver si la afectación por el orden de los nombres es tal o no. Pero es cierto que la coalición o el Partido Nacional miró esos datos como diciendo, estamos levantando. Y que en la izquierda eso prendió luces amarillas, ¿no? Eso es cierto. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Sofi. Gracias a todos los que nos han acompañado. Soy Leandro Gris, esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.